¿Sabes qué es la hipertensión pulmonar? La hipertensión pulmonar es una enfermedad rara que se presenta cuando hay una elevación de la presión sanguínea en la arteria pulmonar. Una persona que la padece y que no ha sido diagnosticada puede acudir al médico quejándose de la falta de aire y fatiga inusual. Este padecimiento puede afectar a personas de todas las edades, pero uno de sus principales blancos son las mujeres jóvenes y en edad reproductiva. Si quieres saber cómo se vive día a día con la enfermedad, quédate con nosotros en Diálogos en Confianza e infórmate cómo se diagnostica y qué opciones de tratamiento existen. Hola, bienvenidos a Diálogos en Confianza. Estamos en un lunes más, lunes de salud. El día de hoy vamos a platicar, como acaban de ver, de la hipertensión pulmonar. Ojo, quiero aclarar desde el principio del programa, esta hipertensión, esta elevación de la presión, no es la misma que la hipertensión arterial sistémica que ya hemos platicado en varias ocasiones. Muchos de ustedes conocen gente que hablan o que tienen o que conocen a alguien que tiene hipertensión arterial. La presión elevada es totalmente diferente. Es totalmente diferente en que es otro sitio del organismo, no es la presión sistémica. Recuérdense que la hipertensión arterial, se los explicaba la última vez, es como si estamos regando una planta con una manguera y le pongo el dedo a la manguera para que salga más rápido el agua a través de la manguera. La presión dentro de esa manguera, como le estoy bloqueando, está subiendo contra las paredes de la manguera. Ahorita los especialistas nos van a explicar exactamente qué es la hipertensión pulmonar y qué la diferencia de la hipertensión arterial sistémica, pero no quiero que tengan dudas desde ahorita. Es otro tipo de hipertensión. Ya saben que aquí nos gusta hablar de todos los temas, en ocasiones temas un poco menos frecuentes, pero no por ser menos frecuentes dejan de ser menos importantes. Tenemos casa llena en el público, gente que con el padecimiento, familiares de personas con el padecimiento, y todos los padecimientos son importantes para nosotros. Me acompaña, como todos los lunes, Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, contento de comenzar una nueva semana aquí en Diálogos en Confianza y desde luego de darle la bienvenida a todas las personas que nos siguen en la señal de Canal 11 y desde luego invitarles también para que el programa lo puedan llevar o ver por internet, y la dirección para poder hacerlo es www.canal11.mx/diálogos. Y también la página de Facebook de Diálogos en Confianza tiene esa opción, es el Facebook Live, allí donde dice vivo, ustedes le dan clic para poder seguir el programa. Desde luego ahí leeremos sus comentarios tanto en Facebook como en Twitter, las llamadas telefónicas, el número es el 5166-4000 para que se comuniquen y nuestros compañeros allí en el centro de contacto con la audiencia, desde luego pues los atenderán. Y aquí nuestros especialistas irán respondiendo evidentemente a todo lo que vaya llegando, pero importante lo que tú dices, Pepe, si es una enfermedad rara, como también escuchábamos en la introducción, de la que poco se habla y tal vez el diagnóstico llegue tarde o tiempo después, pues yo creo que muy prudente que hoy nos acompañen y que se enteren de qué es la enfermedad para quienes no conozcan acerca de ello. Y desde luego pues le damos la bienvenida a todas las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza, y también le mandamos un gran saludo a quienes nos pueden ver a través de la señal internacional de nuestro canal. Bien, pues vamos a enseñarles una cápsula de lo que es la hipertensión pulmonar y regresando vamos a explicarles un poquito de anatomía para que lo entiendan y les voy a presentar a nuestros especialistas. Vamos a ver esta cápsula de qué es la hipertensión pulmonar. La hipertensión arterial pulmonar es una enfermedad rara que afecta a las arterias de los pulmones, en donde estas arterias se van engrosando y este engrosamiento condiciona una disminución en el flujo de la sangre, y esto hace que esta presión se eleve y por consecuencia afecte la función del corazón. El corazón va creciendo también en consecuencia de esta presión alta en esas arterias del pulmón. Los principales síntomas de la enfermedad son falta de aire, ya sea al ejercicio habitual o bien en reposo, cansancio. Los pacientes pueden experimentar también sensaciones como de desmayo o desmayarse, y ya en una forma ya más avanzada puede haber inclusive que los labios se pongan color azul, e igual forma las uñas. Son esos pacientes que de tener unas actividades normales o el caminar diario empiezan a notar estos síntomas. Es habitualmente en personas jóvenes esta enfermedad. La clasificación se hizo en relación a las lesiones de la patología, es decir, a estas características que tienen las arterias del pulmón, y en base a esa alteración se hizo la clasificación, se llama la clasificación biopatológica, y está en relación a 5 grupos. El grupo 1, que se llama hipertensión arterial pulmonar, es un grupo en donde hay algunas enfermedades que están asociadas, y las
asociadas a norexigénicos, a fármacos que en algún momento se tomaron, y a drogas, que son las causas del grupo 1. El grupo 2 está en relación a problemas del ventrículo izquierdo, es decir, cardiopatías isquémicas, pacientes que tienen algunas otras enfermedades que hacen que el corazón no se contraiga y se relaje de forma adecuada, o bien que hay alguna alteración de obstrucción en ese ventrículo izquierdo. El grupo 3, que está asociado a problemas que llamamos de hipoxemia, que son afecciones propiamente hacia el pulmón, generadas por enfermedades por tabaquismo, o el EPOC, fibrosis pulmonar, o la asociación de los dos factores, tanto fibrosis como obstrucción, alteraciones de apnea obstructiva del sueño, que si bien esto también va generando hipertensión pulmonar, problemas asociados a la altitud, a la altura, y un problema que se llama hipoventilación alveolar, que es asociado en pacientes con algún cierto grado de obesidad, que estos alveolitos no se expanden de forma correcta y genera hipoxemia. El grupo 4 está en relación a tromboembolia pulmonar crónica, que son trombos crónicos, como su nombre lo dice, que no se reabsorbieron cuando hubo un evento agudo, y estos trombos, al no reabsorberse después de 3 meses de tratamiento de anticoagulación efectiva, se quedan esos trombos y hacen un material fibroso. Eso obstruye también la circulación y genera hipertensión pulmonar. Y el grupo 5, que le llamamos misceláneas, o que se ha denominado misceláneas, porque hay muchas enfermedades que pueden causar tanto problemas que afectan la circulación propiamente de las arterias del pulmón o las venas del pulmón. Entonces puede tener dos componentes. Y ahí son enfermedades muchísimo más raras, son enfermedades como problemas tiroideos, depósitos de enfermedades de Gaucher, que son algunas otras alteraciones ya muy, muy particulares. Esto se ha determinado por la OMS, estas clasificaciones. La más severa, hipertensión arterial pulmonar grupo 1, y la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. No se asusten con tanta información, ahorita se las vamos a desglosar, empezando desde la anatomía de una manera muy sencilla, y les voy a presentar a los especialistas que nos acompañan el día de hoy aquí en el Foro de Diálogos en Confianza. En primer lugar, el doctor Tomás Pulido Zamudio. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. El doctor es médico internista, neumólogo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Nacional de Medicina. Es jefe del Departamento de Cardioneumología del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez de la Secretaría de Salud. Nos acompaña también la doctora Guadalupe Spiti Hernández. Doctora, bienvenida. Hola, muchas gracias. La doctora es neumóloga, jefe del Departamento de Neumología del Hospital 1 de Octubre del ISSSTE. Y nos acompaña también el doctor Humberto García Aguilar. Bienvenido, doctor. Gracias por la invitación. Coordinador de la Clínica de Hipertensión Pulmonar Pediátrica del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE, profesor de Cardiología Pediátrica de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctores, qué gusto que estén con nosotros. Como dije, es un tema que no es sencillo. Yo quisiera hacerles al público que nos está viendo una analogía rápida para que comprendan la anatomía, y ustedes me van completando para que nos expliquen de este tema. Pensemos que esta mesa es el corazón, y el corazón vamos a hacer una línea imaginaria que lo parte en dos. Hay un corazón derecho y un corazón izquierdo. Uno lleva la sangre a todo el organismo, por todas nuestras arterias, y lo recoge y lo va a dejar en el corazón del otro lado, que lo va a llevar a los pulmones para que se oxigene y la vuelve a regresar de este lado. Hagan de cuenta que es una circulación como en 8. Hay una que se llama la circulación mayor, y es la hipertensión, la presión de todo el organismo de la cual hablamos normalmente, y esta circulación más pequeña, pero no menos importante, es la que lleva la sangre a la gasolinera, que son los pulmones, a que se carguen de oxígeno. Ahora sí, doctores, en base a esto, como siempre les decía yo a los alumnos, cuesta mucho trabajo cuando llevamos medicina, es un poquito más complicado que lo que dije, entender esta circulación cuesta mucho, nos cuesta trabajo comprenderla. ¿Qué es la hipertensión pulmonar y a quiénes afecta? Okay. Bueno, la hipertensión pulmonar es el incremento de la presión dentro de los vasos que irrigan el pulmón. Los vasos tenemos arterias y tenemos venas. Esto se le conoce como circulación menor, y el pulmón es el único órgano que recibe toda la sangre, que a su vez se recibe para oxigenarla, y que después el corazón la transporta para todo el organismo para que pueda ser utilizado. Entonces, la hipertensión pulmonar consiste específicamente en incrementar la presión dentro del pulmón, dentro de todos los vasos del pulmón. Y aquí podemos ver que va a haber dos grandes grupos, la fase arterial y la fase venosa. Entonces, la hipertensión pulmonar puede afectar a la fase arterial, puede afectar a la fase venosa, o puede afectar a ambas en conjuntas. Y esto es sumamente importante porque los síntomas son básicamente inespecíficos. El más importante es la sensación de falta de aire, y esto puede irse agravando y agregando síntomas, como puede ser la coloración azul, ya cuando hay falta de oxigenación.
puede empezar a haber hinchazón de pies y de manos, y después va a haber desmayos y datos francos de insuficiencia cardíaca derecha. Y esto es porque el grueso de las arterias se va ocluyendo. Hay muchos mecanismos, pero básicamente son dos. Uno, se van ocluyendo las arterias, como ya los especificabas al principio, es similar a ocluir una manguera, y hay otro mecanismo que es como que si se fuera depositando sarro dentro de las arterias, lo cual va ocluyendo la luz. Como hemos explicado en otras ocasiones y explicamos con analogías como acaba de hacer la doctora, recordemos que si hablamos de una tubería por donde pasa el caño todo el tiempo y se va depositando en las paredes de la cañería residuo de lo que del lavabo, del excusado, de todos lados, se va depositando y va tapándose, disminuyendo el flujo de lo que debe de ir pasando por ahí, que en ese caso sería la cañería, en nosotros sería la sangre. Y estamos hablando, recuerden, del sistema pulmonar, que es muy importante, y les voy a insistir a lo largo del programa, no es lo mismo que la hipertensión. Doctor, algo nos quería decir. Sí, me gustaría comentar una definición diferente, no enfocada al sitio de la enfermedad, sino un concepto general. Básicamente entendemos como hipertensión pulmonar a una enfermedad, y a lo mejor la hipertensión arterial pulmonar, que es un subgrupo y que es importante que resaltemos en este momento, porque es una de las que tiene tratamiento específico. Es una enfermedad que la consideramos como rara porque el número de enfermos por población es bajo. Estamos hablando, yo creo que unos 10, 14 enfermos por millón de habitantes. Y en niños todavía es más raro. Estamos hablando más o menos, enfocándome a la hipertensión arterial pulmonar idiopática, que es otro subgrupo del subgrupo, de menos de un caso por millón de habitantes. Entonces, es una enfermedad que para el médico es difícil encontrar de forma cotidiana, como bien lo comentabas tú, a diferencia de la hipertensión arterial sistémica, que ahí es un mundo de enfermos, ¿sí? La otra es una enfermedad huérfana porque todavía no hay un tratamiento que la cure. Los tratamientos que tenemos nos ayuda a controlarla y ofrecerles a los pacientes una mayor esperanza de vida y una mejor calidad de vida. Sin embargo, es una enfermedad que es progresiva y que finalmente va a cortar la esperanza de vida de forma significativa a muchos de estos enfermos, sobre todo si no se les trata. Pero aquí hay una cosa clave que siempre les digo porque para no se asusten. Es tratable y sobre todo se detecta en etapas tempranas. Sí, exactamente. Porque cuando hablamos de curabilidad, yo les digo siempre aquí en el programa que se cura una apendicitis que lo quitas y se acabó. Se cura una neumonía que matas al bicho y se acabó, pero si eres hipertenso para siempre controlado. Si eres diabético para siempre controlado. Si tienes X enfermedad. Entonces, eso lo aclaro mucho para no causar que decir, híjole, ya me dieron un diagnóstico de muerte terrible. Aquí la cosa que buscamos es que la gente le caiga el 20 de los síntomas y buscar ayuda cuanto antes posible. Yo creo que para completar un poco lo que se mencionó, el otro aspecto importante es el corazón. O sea, como tú mencionaste, tenemos dos, aunque es un corazón, tenemos un ventrículo izquierdo y un ventrículo derecho. Y entender también que a medida que estas arterias, por la razón que sea, que todavía no hemos completado la definición de la hipertensión pulmonar, se van cerrando, el que sufre es el ventrículo derecho. El ventrículo derecho, en situaciones normales, lo único que tiene que hacer es bombear la sangre del centro del tórax a los pulmones. La presión que maneja ese ventrículo es muy baja. Es una tercera parte de lo que maneja el ventrículo izquierdo, que es el que tiene que mandar la sangre a todo el organismo. Entonces, los síntomas, principalmente la falta de aire, lo que mencionaba la doctora, aparecen cuando el ventrículo derecho empieza más o menos a cansarse, digamos, porque no está acostumbrado a manejar esa presión. Y realmente lo que me da el pronóstico de la enfermedad es qué tan bien o qué tan mal se comporta el ventrículo derecho a lo largo del tiempo. Recuerden que el corazón tiene 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Los ventrículos, como acaba de decir el doctor, se ocupan de lanzar la sangre para el resto del organismo. El del lado izquierdo para todo nuestro cuerpo y el del lado derecho con menor fuerza hacia la circulación menor, que es básicamente la circulación que va a los pulmones. Pero entonces, ¿qué pasa si hay un tráfico horrible porque hay hipertensión en la circulación que va a los pulmones? Pensemos que toda la sangre está llena de cochecitos y se empiezan a atascar como el periférico. ¿Qué va a pasar con la caseta? Si vienen de Querétaro todos, se empieza a llenar y de repente se les sale de las manos. Lo mismo, el ventrículo va a estar tratando de empujar, pero está teniendo que pelear con más fuerza. Eso es para que entiendan más o menos lo que está pasando a nivel del corazón, porque el doctor nos está explicando que el hecho de que haya una hipertensión en este sistema va a tener una repercusión sobre el corazón.
¿Estoy bien? Sí, ¿no? De hecho, ese es el ejemplo que le pongo a mis alumnos cuando les doy clase. Imagínense el periférico de las torres de satélite a Cuemanco. Si algo pasa en las torres de satélite hasta atrás, todo se va a estancar y los mismos carros, los automovilistas van a buscar por dónde salir. Eso es lo que pasa en la hipertensión pulmonar. Perfecto. Oscar, te veo con ganas de preguntarnos algo. Es que hay una duda general y es que algunas personas piensan que es una enfermedad silenciosa, como también hay otras muchas. Pero a diferencia de esas que son silenciosas y que tal vez tardemos 15, 20 años en identificar o que se nos dé un buen diagnóstico, esta no es silenciosa. Es rara, como ya lo mencionaban, pero sí tiene síntomas claros. ¿Existen síntomas al principio o se puede llegar a tardar mucho en diagnosticar? No, esa es precisamente la dificultad. Es una enfermedad silenciosa que al final es muy escandalosa. No sabemos exactamente cuánto es el tiempo que tarda de que se empieza la enfermedad. Lo que sí sabemos es a partir de los síntomas cuánto tiempo tarda aproximadamente sin tratamiento en que el corazón del lado derecho claudique. ¿Cuánto es? Entonces, más o menos están estimados de 2 años y medio o 3 años. Es muy rápido. Es sumamente rápido cuando da síntomas. El problema es que cuando empieza la enfermedad, o sea, de que tenemos síntomas a cuando empieza la enfermedad, todavía no podemos decir exactamente cuánto tiempo empieza. Entonces, eso es una enfermedad que tiene un comportamiento ambiguo, que empieza sin síntomas, puede pasar desapercibido, y cuando está el primer dato de alarma es porque la enfermedad ya está en etapas muy avanzadas. Ok, vamos a tener que hacer un corte y les pedimos a todos ustedes que nos escriban, nos manden sus dudas, nos manden sus preguntas. Recuerden que se pretende contestar todo aquí durante el programa y esto es importante, lo que dice la doctora, en un principio es insidiosa, calladita, no sabemos y toma tiempo llegar al diagnóstico, pero puede ser letal si no se diagnostica a tiempo. Vamos a un corte y regresamos con ustedes aquí en Diálogos en Confianza. Azalea Magdiel Alonso Reyes desapareció en el municipio de Apodaca, Nuevo León, el 15 de febrero de 2010. José Roberto Mendoza González desapareció en el municipio de Monterrey, Nuevo León, el 2 de abril de 2011. En nuestro país hay asombrosos paisajes. Es mucho más hermosa de lo que yo me esperaba. Magali Boacel será tu guía en este recorrido en el que te compartirá consejos para capturar las mejores imágenes. Estoy utilizando un lente 50 que me permite tomar fotos muy cerquita. Detrás de un clic. México a través de la lente. Miércoles, 20:30 horas. Oye, ¿y desde cuándo conoces a Susi? Desde la universidad, pero como que siento que ha cambiado un poco, ¿no? Sí, ¿eh? Desde su viaje a encontrarse a sí misma, parece que es otra. ¡Ey! ¡Ahí viene! ¡Sorpresa! Cuando no actualizas tu domicilio ni corriges tus datos personales, las cosas no salen como esperas. No lo dejes para el último. Actualiza o corrige tus datos y participa. Instituto Nacional Electoral, INE. Jeremy Wade vuelve, porque siempre hay criaturas fascinantes que ver. Monstruos de Río. Lunes, 18 horas. En el escenario y en la pantalla han representado grandes historias. ¿Crees que el retrato que se hizo de Cantinflas haya sido un retrato veraz? Yo siempre creí que pudo haber sido más dark, pero también estaba muy consciente de que no querían dibujar el lado oscuro de Mario Moreno. Ahora nos cuentan la historia de su vida. Cuando empecé a leer a Sor Juana, que ahora entiendo que no entendía nada, y yo entonces quise ser monja. Me parecía muy romántico, estar encerrado. Ilse Salas, TAB, 7ª temporada, sábado, 20 horas. Tengo 10 años y padezco hipertensión pulmonar. Bueno, es difícil porque tienes que ir luchando por una calidad de vida día a día, porque no, la verdad no es fácil. Yo como niña, pues te sé decir que cualquier niño que tenga esto sabe que no va a ser fácil,
estar aquí. Hay muchos niños que ya se murieron por esta enfermedad. Mi hija nace con 8 meses de gestación, el cual es valorada como una niña prematura. La califican como si tuviera 6 meses, con 1,2 kg. Ella llega a USIN, a Unidad de Cuidados Intensivos, en el cual permanece por 3 meses. Esos 3 meses, bueno, nosotros no teníamos un diagnóstico. Después de los 3 meses, a los 7, que yo llego al Centro Nacional 20 de noviembre, en ese lapso nosotros no teníamos un diagnóstico todavía especificado. Entonces fue un recorrido de un lado a otro para saber, hasta que llegué con el cardiólogo, el doctor Humberto García. Ahí le hacen un cateterismo. En el cateterismo ya nos dicen que tiene hipertensión arterial pulmonar. Los síntomas son dolor de cabeza, fatiga y un poco de mareo. Y se me ponen frías las manos. Bueno, las dificultades son que yo no soy una niña normal. A mí sí como que me choca, bueno, o sea, no me gusta ver a mis compañeros correr, jugar y brincar y que yo esté apartada de ellos. Eso es lo que a mí no me gusta y lo que veo malo en esta enfermedad. Pero ya como estoy acostumbrada, pues ya no tengo eso de que no me guste. Porque hay que tenerle cuidados de 24 horas. O sea, realmente uno se dedica a estar cuidándola, apoyándola en estudios, apoyándola en cuestiones de médicas, asistir a los médicos, ver los medicamentos, cómo se administran, cómo no. Es muy difícil porque sabemos que es una enfermedad totalmente discapacitante y que no es fácil de entender. No es fácil que lo comprenda la sociedad, todavía no tenemos nosotros un conocimiento, una cultura para poder entender que hay diferentes tipos de discapacidad. Entonces es trabajar también con una inclusión. Mi sueño es que realmente mi hija tenga esa felicidad que lo hemos cumplido, ¿no? No importa lo que tengas, lo más importante es cómo lo vivas. Uso el oxígeno porque no puedo como que respirar bien cuando me canso, me empieza a punzar la cabeza y me empieza a faltar el aire, entonces en ese momento es cuando me pongo el oxígeno. Mi sueño es ser actriz, cantante o modelo. Como ven, no es una enfermedad específicamente de gente adulta y ahorita vamos a entrar con los médicos a hablar de las clasificaciones y por qué es importante conocer todas ellas. Y estoy aquí con Carolina y con Ariel. Hola. Hola. ¿Cómo están? Bien. Bien. Qué bien, Ariel. Carolina, ¿nos puedes decir cómo te diste cuenta? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que le hicieron un cateterismo. ¿Por qué? Porque querían ver cómo estaba su corazón principalmente. Pero en base a que él tenía síntomas. Él tenía síntomas, él se cansaba, no podía respirar bien, hacía cualquier cosita y se cansaba, se ponía moradito, también tuvo sangrados de nariz. ¿Qué más? Es que él estaba muy pequeñito todavía cuando le diagnosticaron la enfermedad. Tenía? 3 años. ¿Y que le hicieron cateterismo? ¿Te dijeron tiene hipertensión pulmonar? ¿Y cómo lo has manejado? Pues ahorita, bueno, con el hospital, ahí lo están tratando, le hacen periódicamente estudios para ver cómo está. Él toma el medicamento que para la hipertensión, Bosentan, y pues sí, con el hospital. ¿Y cómo ha sido su vida y su desarrollo? No, un poquito, bueno, él no se desarrolló completamente como debería de ser un niño pequeño, porque iba a la escuela, pero en eso le hicieron el cateterismo, lo tuvimos que sacar, y ya después cuando estaba en tratamiento, él tenía sangrados y pues lo sacamos de la escuela porque no podía ir a la escuela, se cansaba. Dime una cosa, mucho. ¿tú sabes qué tipo de hipertensión pulmonar tiene? ¿Cuál de ellas? La 2. La 2, que ahorita vamos a regresar con los panelistas a que nos expliquen exactamente qué es cada una de ellas, porque es importante que veamos las divisiones dentro de la misma enfermedad. Sí. ¿Y él se siente bien en general?
Sí, ya con el medicamento que está tomando él ya puede subir un piso, porque no más, porque se sofoca, pero ya puede caminar más. ¿Y ya no tiene depende una de vida oxígeno? mejor. No, él todavía no. Ok, muchas gracias, Carolina. Sí. Gracias, Ariel. Gracias. ¿Ahí en la tele estás? Sí. Ok, y ahora vamos a platicar con María y con, ¿cómo te llamas? Beatriz. Hola. Beatriz. ¿Cómo están? Bien, gracias. Buenos días. ¿Qué les pasó? Cuéntanos el caso. Mi hija nació en el hospital de IMSS. Fui atendida por perinatología. No se dieron cuenta ellos de que ella sufría hipertensión arterial pulmonar. A los 20 días de nacida se me pone muy mal. ¿Qué quiere decir se me pone muy mal? Lloró, se puso morada, negra, se estiró su cuerpo. Yo sentí que algo no estaba bien. Ok, ¿y qué pasó? Nos internaron en Centro Médico La Raza. Nos dijeron que era hipertensión arterial pulmonar porque ella tiene un ventrículo único. Le hacen un bandaje pulmonar para darle tiempo a otras cirugías que son paliativas. Actualmente ya no contamos con seguro social, nos vemos en el Hospital Pediátrico de Azcapotzalco y únicamente está con sildenafil y oxígeno porque no hay medicamentos. Lo que necesitamos es Bosentan, Masintentan, Hilopros, anticoagulantes. Lo que ella tiene además entonces es una malformación congénita del corazón. Sí. Nosotros ya tuvimos un programa aquí de malformaciones congénitas del corazón que vale la pena verlos porque hay muchísimas de ellas. El doctor Palacios Macedo nos explicó claramente. No sé si hayas estado en contacto con ellos. No. Bueno, ahorita cuando acabe el programa te voy a decir con quién te pongas de acuerdo para buscarles un poquito más de ayuda, ¿te parece? Sí, muchas gracias. Ahora sí, doctores, ¿por qué la importancia de clasificar? ¿Y cuáles son los tipos? Bueno, yo creo que es importante entender nuevamente lo que es la hipertensión pulmonar. Siempre mucho de lo que comentamos es, una cosa es HP, hipertensión pulmonar, y otra cosa es HAP, hipertensión arterial pulmonar. La hipertensión pulmonar se divide en 5 grupos. La primera es hipertensión arterial pulmonar. Y en este grupo, como mencionaba también Humberto, se encuentran la idiopática, que antes se conocía como hipertensión pulmonar primaria, se encuentra la familiar o hereditaria y se encuentran algunas hipertensiones asociadas a otras enfermedades, como por ejemplo esclerodermia, ¿no? que sería una de las más comunes. Ya tuvimos aquí el programa de esclerodermia, lo pueden checar en YouTube también, sí. Y aquí se encuentran también algunas cardiopatías congénitas. Este primer grupo HAP es raro, lo que ya se había comentado, es poco frecuente. Grupo 2, hipertensión pulmonar asociada a las cardiopatías del lado izquierdo del corazón. Este es el grupo más frecuente, es la principal causa de hipertensión pulmonar en general, hablando en todo el mundo, son las enfermedades del lado izquierdo del corazón. Y aquí entraría cardiopatías isquémicas, problemas de coronarias, insuficiencia cardíaca. Grupo 3, hipertensión pulmonar por neumopatías, lo que platicábamos del periférico. Si pensamos que las torres de satélite otra vez son los pulmones, todo lo que pasa en el pulmón me va a aumentar la presión pulmonar hacia atrás y el ventrículo derecho lo va a ver. Grupo 4, hipertensión tromboembólica crónica y grupo 5, causas mucho más raras, misceláneas, algunas enfermedades como congénitas o adquiridas como Gaucher. ¿Por qué es importante entenderlo? Y parte también lo que se mencionaba. Porque realmente estos medicamentos que muchos de la gente del auditorio está mencionando únicamente se utilizan para grupo 1 y alguno para grupo 4. Y esa es la gran importancia, porque como los síntomas son muy parecidos a en todos los 5 grupos, de repente como que tenemos que saber cómo diagnosticarla, ¿no? Entonces, no, a diferencia, volvemos con la hipertensión arterial que platicamos la vez pasada, la sistémica, que hay una que es la idiopática o esencial que no sabemos, y la otra, que es la secundaria, enfermedades del riñón, etcétera, como lo platicamos. Aquí hay 5 clasificaciones diferentes y es importante que se sepa cuál es en donde cae cada uno de ellos para poder tratar sobre todo la causa que esté generando. Se habló, por ejemplo, de tromboembolia, vamos a hablar más adelante. Recuerden que ya hablamos de esto también cuando un trombo se suelta y va a tapar algún sitio en el pulmón, o enfermedades propias del corazón, o enfermedades del pulmón como el EPOC, que ya también lo mencionamos aquí una vez ampliamente en Diálogos en Confianza. Hay que saber hacia dónde se dirigen. Pero ahora me remonto yo a preguntarles, doctores, estamos viendo gente jovencísima. ¿Cuál es el abanico de edades que se presentan? Pues van desde incluso la etapa de recién nacido
hasta personas de la tercera edad. Entonces, todo el mundo puede ser afectado por este problema. Y como ya lo dijo Tomás, los 5 grupos es importante entenderlos por 2 cosas. Uno, porque los tratamientos no son para todos, o sea, son para un grupo específico. Y segundo, por la importancia también epidemiológica. Y aquí sí me gustaría, a lo mejor me adelanto un poquito otra vez, para hablar un poco de qué es lo más frecuente que vemos nosotros en México. Y sobre todo del grupo 1, del grupo de la hipertensión arterial pulmonar, pues tanto en niños como en adultos estamos viendo cardiopatías congénitas como la primera causa de hipertensión pulmonar. ¿Y por qué es importante resaltarlo ahorita? Porque en este subgrupo es una de las enfermedades prevenibles y curables de hipertensión pulmonar, siempre y cuando se diagnostiquen a tiempo y se reparen estos pacientes de sus lesiones de forma temprana. Déjenme nada más recordarle al público qué quiere decir una cardiopatía congénita. Aquella vez, y de verdad vale la pena ver ese un programa que nos quedó muy padre de cardiopatía congénita, es cuando el corazón no se forma adecuadamente, entonces existe alguna alteración en su anatomía, y existen muchísimas, no me voy a meter a ellas ahorita, lo platicamos en ese programa, pero la gran mayoría de ellos son tratables y se pueden diagnosticar desde antes de que nazca el bebé. Entonces, por eso es muy importante, volvemos a lo mismo, mientras más pronto, mejor le va a ir al paciente. Pero sin embargo, en nuestro país no sucede eso. Tenemos pocos centros para tratar niños con cardiopatías congénitas y estos se van rezagando y lo que más tememos nosotros como cardiólogos pediatras es que un paciente termine con enfermedad vascular pulmonar o hipertensión arterial pulmonar, porque ahí ya no podemos repararlos. Entonces, este momento crucial, podemos tener una intervención que cambie la vida de muchos pacientes, como algún niño aquí del auditorio. Sin embargo, también, a pesar de que podamos operar a todos los niños, no todos van a poder evitarse la hipertensión pulmonar y un grupo, a pesar de que se repare, va a tener hipertensión arterial pulmonar. Y el otro, el idiopático, que cuesta trabajo y a lo mejor ya para no colgarme del micrófono. Tenemos tiempo. Yo hace rato hablaba de la importancia del concepto de la enfermedad y no lo hacía por espantar a la gente, sino por la alarma de diagnosticar más temprano a estos enfermos y ofrecerles tratamiento, porque eso sí les cambia la vida. El no diagnosticarlos y el no tratarlos va a hacer que el concepto que termine con una enfermedad crónica, progresiva y mortal, que va a cortar mucho su esperanza de vida. Casi siempre se tiene que estudiar al corazón durante el escrutinio para investigar qué es lo que está sucediendo. Y uno de los estudios que más se utilizan es el ecocardiograma. Cuando decimos la palabra cardio, la gente inmediatamente se asusta, híjole, ¿qué me van a hacer? Pero vamos a ver una cápsula de qué es el ecocardiograma para que vean que no es un estudio difícil, y es sencillo de hacer y da mucha información. Aquí la tienen. Un ecocardiograma es un estudio no invasivo que puede hacerse a la cama del paciente, incluso en pacientes de manera ambulatoria. Y lo que consta es, por medio de ondas sonoras, captar el reflejo de estas ondas a nivel del corazón, cómo se transmiten de regreso al transductor y ver la estructura del corazón dentro del pecho del paciente. La realidad es un procedimiento muy sencillo, es algo completamente no invasivo, se hace sobre la piel del paciente y lo único que hay que agregar un poquito de gel al transductor para mejorar la transmisión de las ondas. Hay veces que se requiere posicionar un poquito el paciente, pero la realidad es que la mayoría de las veces únicamente se coloca el transductor en el pecho y empezamos a ver las imágenes. La importancia de la prueba, sobre todo en los pacientes con hipertensión pulmonar, es que es la primer prueba que se hace para encaminar el diagnóstico de la hipertensión pulmonar. Es una prueba de escrutinio, como se llama. Los riesgos son sumamente bajos, no tiene riesgos tampoco para las pacientes embarazadas, que llegamos a tener también, al ser algo que no genera radiación ionizante, que es lo que generalmente afecta a los productos. Bien, ese es uno de los estudios. Como dicen, siempre hay que checar. El corazón y el pulmón siempre están muy unidos de la mano. Y estamos hablando los doctores y yo ahorita en lo que estábamos en la cápsula, que es importantísimo que te diagnostiquen qué tipo tienes. Normalmente aquí en Diálogos no nos metemos mucho en subclasificaciones, pero el tema de hoy sí es imperativo que la gente sepa exactamente qué tipo de hipertensión a nivel pulmonar tienen, porque vamos a platicar más adelante, los tratamientos no son parejos para todo el mundo. Existen especificaciones para cada uno de ellos. Y Oscar, parece que ya la gente nos está comentando. Sí, exactamente. Y a propósito de esta cápsula que acabamos de ver, Anaí Arreola, bueno, más adelante, pero nos dice, ¿la hipertensión pulmonar puede durar años o toda la vida? Agrega, significa tener presión alta en las arterias en los pulmones, produce daño al corazón.
También dice, generalmente se realiza mediante, o se puede detectar mediante un ecocardiograma, justamente. ¿Qué daño se producía entonces hacia el corazón y esta relación, lo que justo acabas de decir, la relación que hay entre el corazón y los pulmones, y que en México se desconoce el número aproximado de personas que viven con esta enfermedad? Además, también nos dice Sagrario, esta es una enfermedad casi silenciosa que mucha gente ignora y al menos dice, yo no tengo la información, qué bueno que pase en este programa. Y pregunta acerca de los síntomas, cómo se puede prevenir, si existe alguna forma, y desde luego también el tratamiento. Un anónimo nos comparte, hace tiempo me diagnosticaron hipertensión pulmonar, pero lamentablemente se llega a confundir con los síntomas de una afección de estrés. Alfonso Arzate, siempre he tenido gripa y tos con flema. ¿Estos pueden ser síntomas de la hipertensión pulmonar? Gregorio García Moncada, yo tengo hipertensión pulmonar desde hace más o menos 5 años. Una observación, a mí me estaban dando en una institución de servicio público Bosentan, pero de repente me dicen que como es un medicamento caro, entonces ya por parte de la institución, esa ya no va a ser posible que me la den. Entonces me cambian de repente a uno que se llama Masikentan. Aquí la situación es que como me informaron los doctores que ya no hay otra opción, cuando a mí solo más o menos me controla la enfermedad ese medicamento, por lo que siento que es delicado por esa situación, prácticamente lo condenan a uno sin saber si el medicamento es efectivo como el otro que te estaban dando. Y esa es mi principal preocupación, por lo que a ver si los panelistas del programa pudieran evaluar eso y nos lo pide, por favor. Y desde luego, pues, le gusta el programa y está contento de que hoy este tema es el que esté pasándose. Nos dice, a propósito de los costos, Delfina Hernández, dice, necesitamos más espacios como este y personas interesadas en ayudarnos, dado a conocer la gravedad de esta enfermedad. Y hablan un poco también de los costos, pero bueno, es momento de hacer una pausa y regresamos. No se vayan. En 11 Noticias, lo más importante es la confianza de nuestro auditorio. Por eso le presentamos los hechos de forma clara y objetiva. Cada día, a primera hora, nuestro equipo de profesionales trabaja para llevarle la información que usted necesita. Tenemos experiencia, compromiso y credibilidad. Somos Prestigio Informativo. 11 Noticias con Javier Solórzano. Lunes a viernes, 6 horas. Cada día todos construimos un país mejor. Antes circular en la zona oriente de la ciudad de Mérida era lento e inseguro. Ahora con los nuevos distribuidores viales Texcoco y calle 39 del periférico de la ciudad, el tránsito es más ágil, por lo que se benefician miles de habitantes al reducir accidentes viales y tiempo de recorrido. Soy Víctor Manuel Tum, soy comerciante y desde que se abrieron estos pasos de vialidad superior, entrego más rápido mi mercancía. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Consulta más información en www.gov.mx/ST. Dime cómo llegaste aquí y por qué. Los muros del jardín son altos y siendo quien eres, este sitio es tu muerte si alguien de mi familia te descubre. Libré el muro volando en alas del amor y como el amor intenta todo lo que esté a su alcance, tus parientes no pueden interponerse en mi camino. Alerta Amber Ciudad de México. Pedimos tu ayuda para localizar a esta persona. Teléfonos para ayudar: 53 45 50 80 y con terminación 82 y 67. Tu ayuda es muy importante. Canal 11. El cateterismo cardíaco derecho es un procedimiento invasivo que el objetivo es medir las presiones dentro de la arteria del pulmón.
Es un procedimiento que, si bien en la mayor parte de los casos tiene pocas complicaciones, y consiste en acceder hacia la vena, ya sea vena del cuello, vena aquí abajo de la clavícula, o a través del brazo. Son venas que llegan, son pequeñas, pero van llegando a una de las venas principales que van hacia el corazón, que se llama vena cava superior. Esa vena llega directamente a la parte derecha del corazón. El corazón, si recordamos, tiene 4 cavidades. Son 2 áreas arriba que se llaman aurículas, una del lado derecho y una del lado izquierdo, y 2 cavidades abajo que son ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Entonces, esas venas llegan justo a las cavidades derechas. A través de ese catéter, que es un catéter especial, se puede introducir por el cuello, abajo de la clavícula o por el brazo. Ese catéter estéril entra hacia la aurícula derecha, hacia la otra cavidad que es el ventrículo derecho, y a través de ese ventrículo sale la arteria principal del pulmón, que es la arteria pulmonar. Entonces, ese procedimiento consiste en introducir ese catéter a través de esta venita, llegar a la arteria del pulmón y medir las presiones dentro de la arteria. Que este es un procedimiento importante porque es el único que es preciso y que nos da las presiones dentro de ese corazón. Con eso se hace el diagnóstico de la hipertensión arterial pulmonar. Dentro de ese cateterismo, la importancia son 2 cosas: medir las presiones, y la segunda es saber si un paciente va a responder a un grupo de medicamentos o a otro. Se hace una prueba con un medicamento que se inhala, y ese medicamento justo, la prueba la llamamos de vasorreactividad, y esa prueba es la que nos va a decir si un paciente es candidato a recibir determinado grupo de medicamentos u otro. ¿Impacta en qué? Impacta en que si un paciente tiene esa respuesta, esa prueba positiva, el tipo de tratamiento que se va a dar es un tipo de tratamiento que, bueno, si bien en cuanto a costos es también económico, en cuanto a la supervivencia es diferente, a diferencia del paciente que esta prueba de vasorreactividad sale negativa. Entonces, el objetivo es un paciente con todo estéril, que esté debidamente informado de las cosas que pueden pasar. Se limpia muy bien el área del cuello, se coloca a través de guiado por ultrasonido. Esto siempre lo hacemos, que veamos la vena, y viendo la vena ya se funciona justo en la vena del cuello. Se introduce un catéter que es un poquito más grueso, y a través de ese se mete el catéter que es especial para medir estas presiones. Lo que vemos al fondo es justamente la imagen donde ese catéter está dentro del corazón, ¿sí? Dentro de esas cavidades. Entonces, ya una vez que está dentro, se hacen esas mediciones, se hace la prueba, se vuelve a hacer la medición, y lo más importante también es que se mide la función del corazón a través de algo que se llama gasto cardíaco, que significa que el corazón que tanto está mandando de forma correcta la cantidad de sangre que debe enviar al resto del cuerpo. Pero el cateterismo finalmente es el estudio que nos va a ayudar a estratificar riesgo y tratamiento. Entonces, la importancia del cateterismo en que se realice en todos los pacientes que se sospeche hipertensión arterial pulmonar es importante para determinar el tratamiento, el que sea de elección o el ideal para ese paciente. Por información importante la que se acaba de presentar. Y a propósito de la última llamada que leí en el bloque anterior acerca de los costos o de los medicamentos, que también es parte importante del programa, nos dice Joaquín Mendoza: se necesitan los medicamentos, evidentemente, son muy importantes, y el Bosentan y el Macitentan en el seguro no los están surtiendo, y son medicamentos que cuestan aproximadamente entre 60,000 y 100,000 pesos, nos comparte mensualmente. Dice, para mí y para muchas personas en realidad es incosteable esta situación. Definitivamente yo estoy de acuerdo contigo, y hemos hablado muchas veces del tema de lo carísimo que son los medicamentos. Vamos eventualmente a llegar a platicar de tratamiento, pero vamos barajeando más despacio el programa para que nos vayan entendiendo. Nos pregunta la gente qué síntomas hay. Ahorita vimos otro método diagnóstico y nos vamos a meter a diagnóstico. Pero, doctores, ¿qué síntomas dan? Aquí nos están hablando de que se dan cuenta que se cansaban, los veían un poquito azules. ¿Qué síntomas da este padecimiento? El primer síntoma es la falta de aire. Los pacientes empiezan a tener falta de aire y empiezan a tener un cansancio, pero esta falta de aire tiene unas características. Generalmente es haciendo ejercicio con un poco de pendiente, los pacientes se detienen, vuelven a tomar aliento y retoman su actividad. Y esto retrasa y dificulta el diagnóstico porque los pacientes suelen acostumbrarse a la falta de aire. Entonces, cuando se empiezan a sumar otros síntomas, que es la cianosis o la coloración azul de manos y de boca principalmente, ya estamos hablando de que la enfermedad está avanzando y hay un área de la vasculatura pulmonar más afectada.
El siguiente síntoma es de que se empiezan a retener líquidos por esta oclusión y se empiezan a hinchar de los tobillos, empiezan a hinchar en el abdomen y finalmente los pacientes pueden presentar desmayos y el desmayo puede ser el primer síntoma de alarma de los pacientes. Cuando se presentan los desmayos es porque el ventrículo derecho del corazón ya está sufriendo la repercusión de toda la oclusión en los vasos y las arterias pulmonares. Entonces, ya cuando presentamos un desmayo, estamos en la antesala de presentar algo que se llama falla cardíaca derecha, que es la suma de todos los síntomas. Y esto es sumamente importante porque para empezar a diagnosticar la enfermedad, tenemos que empezar a la inversa. Empezamos viendo los síntomas del corazón, que es esta hinchazón, estos desmayos, esta falta de aire, y empezamos a estudiar a los vasos pulmonares por la gran puerta de entrada, que es el ventrículo derecho. Entonces, como los síntomas son muy inespecíficos y ya cuando debutan son muy dramáticos, es porque el corazón ya está muy crecido, porque ya está dándonos muchos datos y es cuando en el ecocardiograma nosotros podemos identificar, decir, ok, mi ventrículo derecho está muy dilatado, está engrosado, voy a ver qué es lo que está ocurriendo hacia lo que es la circulación pulmonar y es cuando empezamos a hacer otros métodos diagnósticos. El primero es determinar si efectivamente la presión de la arteria pulmonar está incrementada por arriba de los 25 milímetros de mercurio y después vamos a hacer una serie de estudios complementarios para determinar qué causas adyacentes están contribuyendo para esa hipertensión pulmonar. Y aquí volvemos nuevamente a caer en la importancia de la clasificación del diagnóstico, porque para los tratamientos únicamente vamos a hablar de qué es la parte arterial que está afectada. Ya cuando se involucra la parte venosa o la parte mixta, ya estamos hablando de otros tipos de hipertensión pulmonar y los tratamientos son sumamente diferentes cuando hablamos de la fase arterial a la fase venosa o a la fase mixta. Volvemos entonces a la suma importancia de saber exactamente cuál es nosotros le decimos la etiología, la causa, la clasificación de la hipertensión pulmonar. Ya vimos que hay venosa, ya vimos que hay arterial y vimos que está causada a veces por trombos y ya vimos dos métodos diagnósticos. Uno de ellos es el ecocardiograma, que no es una cosa invasiva, y la otra es el cateterismo, que me gustaría un poquito que hablaran de él, porque inclusive hay pacientes pediátricos y hoy alguien... Oye, me van a poner un catéter, no suena a nadie, nos gusta la palabra catéter, pero hay que quitarle el escándalo a la palabra. Si nos explicaran qué es, ya vimos más o menos en la cápsula cómo es un cateterismo. Bueno, el cateterismo cardíaco derecho es prácticamente el estudio que todo paciente con hipertensión pulmonar debe de tener, de grupo 1, si pensamos que es grupo 1, grupo 4, HAP o tromboembolia crónica. ¿Por qué? Porque a través del cateterismo, el cateterismo es el único medio para poder medir exactamente el nivel de presión y además evaluar la función del corazón. Hay diferentes métodos. Nosotros, por ejemplo, lo hacemos entrando por alguna vena del cuello. Se mete un catéter que se llama catéter de flotación, que es un catéter que tiene un globito en la punta. Entramos hasta la arteria pulmonar y ahí medimos la presión, obtenemos curvas y, como se mencionó también en la cápsula, si creemos que el paciente pueda ser idiopático o grupo 1, ponemos un medicamento inhalado. ¿Por qué? Porque si este medicamento inhalado me disminuye la presión pulmonar, ese es un subgrupo mucho más raro, menos frecuente, pero la ventaja es que esos pacientes que responden, que así les llamamos con ciertos criterios, van a vivir de forma adecuada con un medicamento que no tiene tanto costo y por muchos años. El ecocardiograma, si bien es importante para sospechar la enfermedad como escrutinio, me estima la presión, no me la mide exactamente. Entonces va a depender mucho de la experiencia que tenga la persona que lo está haciendo. Pero si yo creo que mi paciente se puede beneficiar de tratamiento porque es grupo 1 o grupo 4 en este caso, forzosamente debe de tener un cateterismo cardíaco derecho. Me entra una duda. Nada más déjame comentarte algo. El cateterismo cardíaco derecho es un procedimiento muy seguro. En algunos pacientes, si no es que en la gran mayoría de ellos, es un procedimiento ambulatorio. Prácticamente no tiene complejidad, no causa mayores daños, complicaciones. Pueden decirse que es 99% seguro, es eficaz, y ya lo dijo el doctor Pulido, es la herramienta vital para decir si el paciente tiene hipertensión pulmonar. Y además nos va a decir también qué componentes tiene, si es puramente arterial, si es puramente venoso,
y es lo más importante. Pero para los pacientes es un procedimiento seguro, es muy cómodo, es rápido, puede ser ambulatorio y prácticamente no tiene complicaciones, que es a lo que mayor le temen los pacientes. Aquí me voy a poner un poco yo de abogado del diablo con tanta pregunta, doctores, pero dicen que es ideal si es tipo 1 o tipo 4. ¿Y los demás? También. Entonces, sí está indicado en todos los pacientes donde se sospecha. Sé que los estoy poniendo un poco en aprietos, pero para saber cómo es el abordaje diagnóstico. Por ejemplo, hablando de pacientes con EPOC, o sea, yo como neumólogo, el paciente que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica secundaria a tabaquismo, por ejemplo, va a ser cierto grado de hipertensión pulmonar, es esperable, y a eso se le llama cor pulmonale, que también es algo que de repente vemos, pero ese paciente no va a tener una hipertensión pulmonar severa. Entonces, yo sé que si tengo un paciente con EPOC o con problemas pulmonares, el tratamiento va a ser oxígeno más menos broncodilatadores, por decir. O sea, el tratamiento se va a enfocar sobre el pulmón. Exactamente. No es necesario hacer un cateterismo, aunque puede que tenga algo de hipertensión secundaria. Si yo creo que esa presión es demasiado alta a lo que yo esperaría en la mayoría de los pacientes con EPOC, entonces estaría indicado el cateterismo. Pero prácticamente en pacientes grupo 2, cardio, a diferencia a lo mejor los niños, grupo 3, que son las neumopatías, es raro que se... Y también los tromboembólicos, de que sueltan émbolos de coágulos que se van a tapar a arterias del pulmón, ya tenemos una causa. Y esos se van más enfocados a tratar el... No siempre. Aquí ¿Ya ven? el diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar debemos descartar todas las enfermedades. Sí, es cierto, hay enfermedades en las que podemos inferir que ya tiene hipertensión. Esas entrarían dentro del grupo 5. Ya tenemos una enfermedad bien definida, por ejemplo, insuficiencia renal, por ejemplo, cáncer, por ejemplo, enfermedad de Gaucher, que ya sabemos que desarrollan y es la hipertensión leve. Pero la hipertensión arterial por coágulos, la del grupo 4 y la del grupo 1, hay que hacer todo el procedimiento diagnóstico, porque si bien es cierto de que es relativamente fácil sospechar porque tenemos varices y estamos lanzando, porque tenemos una arritmia del corazón y hay una gran incidencia de coágulos, o ya tenemos el antecedente de una tromboembolia previa, muchas veces cuando llegan los pacientes desconocen ese antecedente o estos eventos han sido tan sutiles que han sido acumulativos hasta que llega la enfermedad. Okay. Entonces, es importante, aparte del cateterismo, concluir los otros estudios diagnósticos. Tenemos que ver cómo está toda la vasculatura desde el punto de vista íntegro para ver si son coágulos atorados y para esto se requiere hacer gamagramas pulmonares, se requiere hacer angiotomografías para ver específicamente del grupo 4 y si todo eso nos sale negativo y todas las demás pruebas, entonces sí podemos decir que estamos ante un grupo de hipertensión arterial pulmonar. Como ven, no está tan sencilla la cosa. Por eso les pregunto a los doctores que nos aclaren, porque no es una receta de cocina la medicina, que eso insisto siempre. No el mismo medicamento, si yo tengo migraña, me va a funcionar igual a mí que a Oscar, que también tiene migrañas a veces. ¿Y qué pasa con los niños? Aquí sí quisiera mencionar algunas, puntualmente con los niños, que no es tan fácil el cateterismo, también tiene sus riesgos, no es tan inocuo. Pero es seguro, finalmente, si se hacen centros con la expertise adecuada, gente capacitada, es una excelente herramienta. Sin embargo, las condiciones como entra un adulto a un niño son muy diferentes. Un adulto puede estar consciente, sin sedación, sin anestesia, y el paciente está despierto haciendo su cateterismo. Y en los niños no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque el niño no coopera, muchas veces hay que sedarlo y algunas veces hasta anestesiarlo. El otro problema que yo veo con los cateterismos es que pues no toda la gente está convencida de hacerlo, como un médico que está investigando la enfermedad y otro que tiene que hacer el cateterismo. ¿Por qué? Porque en los adultos ellos están casados con el ventrículo izquierdo y para convencerlos a hacer un cateterismo derecho es muy complicado. Los neumólogos lo hacen porque es parte de su formación, pero un cardiólogo que ve hipertensión pulmonar, que en muchos centros son los que llevan esto, les cuesta trabajo decidir y aceptar un cateterismo derecho. Y en los niños, pues desgraciadamente muchas veces el exceso de trabajo en las cardiopatías congénitas que hemos platicado saturan las salas de hemodinamia y muchas veces en centros grandes como el Seguro Social, la Raza, el Centro Médico, se van rezagando y son los que ponen al último de la fila, cuando también es una enfermedad que lo hemos platicado,
seria y grave que tenemos que atender con prioridad. Estamos dentro de un problema de salud pública, pero Así ahora es. aquí hay otro punto que tocamos todos los lunes en Diálogos en Confianza. No todos los médicos son capaces de hacer cateterismo. Así es. Si te van a hacer un cateterismo, te recomiendo que vayas al consejo de la especialidad y veas si está certificado tu médico para hacer cateterismo. Ahora, ¿qué médicos hacen cateterismo? Neumólogos y cardiólogos. Nada más. Pero nada más, creo que sí hay que especificar. Cateterismo derecho, yo creo que el neumólogo, intensivistas lo pueden hacer. Obviamente, cateterismos ya un poquito más complicados, derecho, izquierdo, el cardiólogo. De hecho, nosotros muchas veces platicamos con los pediatras, con los cardiólogos pediatras intervencionistas, porque son los que lo hacen más completo, ¿no? Pero básicamente neumólogos si es puro derecho, cardiólogos si es un poco más complicado. Recuerden que las especialidades en medicina no nada más te quedas como neumólogo, sino que puedes hacer una especialidad extra, y lo hemos platicado aquí, puedes volverte hemodinamista en caso de los cardiólogos o ser un neumólogo pediatra o irte por el camino que toque, pero hay gente que se dedica específicamente a hacer eso. Entonces siempre soliciten que sea una persona certificada. Acuérdense que la opinión de ustedes es 100% importante, es su salud. Oscar, ¿qué nos dice la gente? Ya nos platicaba el doctor acerca de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero nos dice Eusebia González que cuál es la diferencia precisamente entre el EPOC y la hipertensión pulmonar. Claudia Ramírez nos dice, mi sobrina tiene hipertensión pulmonar, le dieron el diagnóstico hace 2 años, tiene 27 en este momento. ¿En el tamiz podría salir este padecimiento? ¿Influye el tipo de sangre que uno tenga? ¿Y qué tan avanzada está la ciencia en otros países con respecto al tratamiento de esta enfermedad? Y tenemos un comentario de Ixchel Sofa, nos dice, que alguien me explique, por favor, por qué no están presentes las demás fundaciones y asociaciones. ¿Por qué solo algunas o ciertas? Creo que si buscamos igualdad y que nos volteen a ver, deberían de estar todas las demás. Y en realidad le agradecemos mucho a Excel, pero en realidad pues el tema es la enfermedad y el tratamiento, evidentemente, a dónde acudir. También importante decir que hay varias asociaciones que pueden allanarnos el camino para llegar más rápido. La invitación no es que no se le haya hecho a todos, sino simplemente está abierto para todo el público, y quienes están aquí son quienes pueden venir, desde luego, y les agradecemos que estén aquí, y más adelante les daremos también información. Pero es momento de hacer una... Azalea Magdiel Alonso Reyes desapareció en el municipio de Apodaca, Nuevo León, el 15 de febrero de 2010. José Roberto Mendoza González desapareció en el municipio de Monterrey, Nuevo León, el 2 de abril de 2011. Más de 3.000 kilómetros llenos de velocidad, con pilotos de talla internacional, compitiendo durante 7 días. En el rally de carretera más emocionante de México, la Carrera Panamericana. Estreno, miércoles 14 de junio, 19:30 horas. Repetición, sábado, 16:30 horas. Cada día todos construimos un país mejor. Antes el traslado de personas y mercancías hacia el noroeste del país era muy tardado. Ahora con el libramiento de Tepic se mejora el tiempo de recorrido, evitando el paso por la ciudad. El libramiento va a permitir tanto a los choferes de los trailers, autobuses, como a las personas que circulen cada quien en el lugar que le corresponde y sin que haya tanto riesgo para ambos. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Conoce más en www.gov.mx/ST. El panorama completo de un acontecimiento solo se tiene si se observan todos los lados. Pero en realidad se necesitan recortes más de fondo y no de contingencia. Las cosas se están poniendo serias. Uno se preguntaría, bueno, ¿y qué aliados estás poniendo para enfrentarte con China? O sea, en México se mueve 80% de las mercancías por autotransporte. Los analistas presentan una opinión detallada de los temas más relevantes de la semana. Primer plano, lunes 22 horas. Magali Baucel te llevará a recorrer los lugares más fascinantes de México. Detrás de un clip, México a través de la lente. Miércoles, 20:30 horas. Clasificación A. Apto para todo público.
Estamos de vuelta aquí en Diálogos en Confianza y el tema de mañana es muy interesante, así que los invitamos a que no se lo pierdan. Padres ansiosos y tics en los niños. ¿Qué tan común, qué tan frecuente es que niñas y niños se presenten estos tics? Tal vez puede ser mover los pies de arriba hacia abajo, morderse las uñas, jalarse el cabello o arrancarlo. Y más o menos, según los especialistas, dicen que estos aparecen, pues sí, desde luego por comportamientos ansiosos. Pero ¿qué tanto los generan los papás o las mamás? Y nuestros hijos entonces, que son nuestros espejos, pues evidentemente comienzan a hacer estos tics. Si el periodo de duración es más o menos de 1 año, entonces dicen que está más o menos dentro de lo común. Sin embargo, si esto se rebasa, entonces habría que analizar un poco más, porque este tic puede afectar la vida de una persona. O que tal vez pueda cambiarse, como este, por ejemplo, que es muy típico de parpadear muy rápido y algunos adultos, evidentemente, todavía lo viven. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues de eso y más hablaremos mañana aquí en Diálogos en Confianza. La invitación para que no se lo pierdan o para que asistan aquí al estudio y participen y directamente le pregunten a los y las especialistas o les comenten sus dudas. 5341-4435 es el número para que llamen en este momento. Este es el resumen de la primera parte. La hipertensión pulmonar es el incremento de la presión dentro de los vasos que irrigan el pulmón. Los vasos tenemos arterias y tenemos venas. Esto se le conoce como circulación menor. Y el pulmón es el único órgano que recibe toda la sangre que a su vez se recibe para oxigenarla y que después el corazón la transporta para todo el organismo para que pueda ser utilizado. Entonces, la hipertensión pulmonar consiste específicamente en incrementar la presión dentro del pulmón, dentro de todos los vasos del pulmón. La hipertensión pulmonar puede afectar a la fase arterial, puede afectar a la fase venosa o puede afectar a ambas en conjuntas. Los síntomas son básicamente inespecíficos. El más importante es la sensación de falta de aire, la coloración azul, ya cuando hay falta de oxigenación. Puede empezar a haber hinchazón de pies y de manos y después va a haber desmayos y datos francos de insuficiencia cardíaca derecha. Es una enfermedad que la consideramos como rara porque el número de enfermos por población es bajo, 10, 14 enfermos por millón de habitantes. Entonces, es una enfermedad que para el médico es difícil encontrar de forma cotidiana. Es una enfermedad huérfana porque todavía no hay un tratamiento que la cure. Los tratamientos que tenemos nos ayudan a controlarla y ofrecerles a los pacientes una mayor esperanza de vida y una mejor calidad de vida. Aunque es un corazón, tenemos un ventrículo izquierdo y un ventrículo derecho. El que sufre es el ventrículo derecho. El ventrículo derecho, en situaciones normales, lo único que tiene que hacer es bombear la sangre del centro del tórax a los pulmones. Los síntomas, principalmente la falta de aire, lo que mencionaba la doctora, aparecen cuando el ventrículo derecho empieza más o menos a cansarse, digamos, porque no está acostumbrado a manejar esa presión. Lo que me da el pronóstico de la enfermedad es qué tan bien o qué tan mal se comporta el ventrículo derecho a lo largo del tiempo. Es una enfermedad silenciosa que al final es muy escandalosa. Van desde incluso la etapa de recién nacido hasta personas de la tercera edad. Tengo 58 años, tengo 4 años padeciendo hipertensión pulmonar, diagnosticada hace 3 años que me dio la última crisis muy fuerte. El primer síntoma fue falta de aire, sensación de estarme muriendo, perder el control de esfínteres y sentirme muy agotada, muy mal. Yo no quise acudir a ningún médico, que mi esposo me insistía, únicamente me ayudó a bañarme y me sentó en un sillón y me tranquilicé. Al día siguiente vi que ya no sentía el agotamiento, el cansancio y continué mi vida normal. Después tenía episodios de estar acostada y me faltaba el aire y me salía rápidamente a un área más ventilada o dormía reclinada en un sillón y decía yo, me falta aire, pero como he sido hipertensa desde los 27 años, yo decía, se me subió la presión. Y yo iba a que me tomaran la presión y me decían, tus palpitaciones son muy altas,
de 250. ¿Qué venías corriendo? Decía yo no. Y así fui posponiendo la consulta al médico hasta que un día regresé yo de la calle y momentáneamente y espontáneamente me desvanecí y con una sensación de morirme, de moverme y sentir dolor muy fuerte en el pecho. En urgencias me atendieron. Yo veía que los médicos corrían, me ponían, me hacían estudios, tomografías, rayos X, resonancia magnética, porque yo ya no podía hablar y un dolor muy intenso de cabeza. Entonces en ese momento ellos dan el diagnóstico, ¿sí? de presión alta pulmonar y que tenía coágulos calcificados en mi pulmón y otros en un conducto venario del corazón al pulmón a punto de pasar a mi corazón. A mí esta enfermedad para mí ha sido muy traumática porque pues mis padres murieron de enfermedades de pulmón. Mi papá de cáncer en el pulmón y mi mamá de POC. Al ver que yo tengo embolia pulmonar, yo digo, me voy a morir. ¿Cuánto me queda? 6 meses, 2 años. El consejo que yo le daría a toda la población mexicana, que se amen, que se cuiden y que estén atentos a lo que el cuerpo nos habla, cómo nos duele, qué sentimos y acudan oportunamente a un médico. Seguimos con más testimonios aquí en el público. ¿Cómo estamos, Esperanza? Muy bien, gracias. Bienvenida. Gracias, muy amable. ¿Qué nos va a platicar, Esperanza? Bueno, pues yo les puedo platicar que mi hipertensión arterial pulmonar, yo tengo hipertensión arterial pulmonar, pues ahorita se ha ido desenvolviendo de una forma muy especial. A mí me daban el medicamento en el Belisario Domínguez, el Bosentan, pero ya desde junio del año pasado no lo tengo. Yo estaba concentrando oxígeno con la caminata de los 6 minutos, 95%. Ahora sin el Bosentan me ha bajado 84, 82 y a veces tengo un poco menos de eso. Y últimamente me diagnosticaron EPOC. ¿Usted fumó? No. ¿Nunca? Nunca. ¿Cocinó con humo de leña? Tampoco. Ok. Tampoco, y pues creo que lo más importante de todo esto es que haya mayor difusión, que conozcamos bien toda la gente cuáles son nuestra forma de vivir y ver la posibilidad de buscar en nuestros síntomas, en ver a nuestros hijos si están cansados o algo, inmediatamente llevarlos con un especialista. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Esperanza. Gracias. Y estoy con Diana. Hola, Diana. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Diana? Pues bien, aquí. ¿Qué nos vas a platicar tú? Bueno, yo padezco hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Pues es un poco complicado porque pues es difícil de diagnosticar. Se confunde la enfermedad con muchas otras enfermedades y bueno, a mí me estuvieron tratando durante mucho tiempo como si fuera tuberculosis, lupus, estaban en eso. Y bueno, finalmente como si fuera lupus y entonces así me traté como 8 años más o menos. Porque formabas trombos continuamente. Y bueno, por los síntomas, igual falta de aire, mucha fatiga, dolor de cabeza, mareo. Entonces se confunde con otras enfermedades. Y bueno, pues al final ya en una crisis muy complicada donde ya el corazón creció a tal grado que chocaba con el estómago, pues entonces ya dijeron, ¿saben qué? Pues hay que hacerle más estudios y a ver qué es lo que sale. Y afortunadamente me diagnosticaron ya, bueno, pues digo afortunadamente porque pues ya conociendo el nombre y el apellido de la enfermedad, pues como quiera ya sabes qué hay y cómo reaccionar. Exactamente. Entonces, bueno, pues ahora sí que ya me dieron el diagnóstico, el tratamiento, oxígeno ya de por vida, que es parte del tratamiento y que así hay que tomarlo. Y bueno, pues tratar de buscar una mejor calidad de vida, ¿no? ¿Cómo llevas tu vida normalmente? Bueno, hago mi vida lo más normal que puedo, manejo, estudié, trabajé,
Ahora ya menos, porque la verdad ha descendido mucho la calidad de vida y sobre todo en esta ciudad que es tan alta. ¿Te cansas fácilmente? Me canso fácilmente, me cuesta trabajo desplazarme para ciertos lugares, camino despacio. Y bueno, pues en periodos ahora sí que de crisis, pues hay que estar un poquito más caminando despacito. Ahora sí que un paciente sabe cuál es el límite, ¿no? O sea, vas caminando y de repente, como decía la doctora hace rato, te detienes, tomas un segundo aliento y sigues. ¿Y necesitas ayuda de alguien, un cuidador? Sí, siempre con mi papá, siempre mi papá está conmigo. Yo creo que es parte importante, es la familia, los amigos, las parejas son parte muy importante para que uno como paciente no se sienta inútil. Claro. Y vamos a preguntarle a tu papá, ¿cuál es la función del cuidador? Híjole, pues yo creo que la más difícil, perdón por la bronquera. Pues yo que les puedo platicar, desde los 5 años Diana presentó hemorragias nasales difíciles de controlar. Los médicos pediatras que en ese tiempo hasta los 12 años la vieron, pues diagnosticaban que era pues golpes de calor, que tenía un soplo en el corazón de crecimiento y bueno, llegamos a los 12 años, se presentó una crisis ya difícil donde ella daba 2, 3 pasos, se ponía morada, muy morada y bueno, pues llegamos al punto de prácticamente de la noche a la mañana se presentó ese cuadro y a los 8 días con diferentes médicos que la trataron como pediatras, médicos familiares, neumólogo, cardiólogo. Llegó la madrugada de un día de diciembre de 1998 en donde considerábamos que ya no pasaba la noche porque el corazón golpeteaba prácticamente el cuerpo completo y pues prácticamente morada, no teníamos el conocimiento de lo que estaba pasando. Ahí sucedió digamos que un accidente farmacológico en el cual le doy 2 aspirinas efervescentes, a los 10 minutos descansa. Eso, con el tiempo supimos que la aspirina pues, era un anticoagulante que le permitió a ella pues, tener un espacio de vida para poder llegar. De los 12 hasta los 18 años, pues la trataron como lo que ya comentaba, que pasó por varios diagnósticos. Así es. Y entonces, cuando llegamos ya al punto de nuevamente una crisis igual o más fuerte, es como ya le diagnostican con hipertensión arterial tromboembólica por medio de un ecocardiograma donde se vieron vegetaciones en el corazón y posteriormente hicieron el cateterismo, el cual ya dio diagnóstico. El diagnóstico definitivo, que es lo que estábamos hablando, que a veces es difícil llegar al diagnóstico. Y Muchas gracias, hermana Diana. Aquí andamos. Qué bueno, y qué bueno que estás llevando tu vida bastante bien dentro de lo que cabe. Lo más normal dentro de lo que cabe. Hay muchas personas, muchos médicos o no sé, muchas personas que te dicen, pues es que no puedes gritar, no puedes barrer, no puedes trapear, no puedes. Y yo digo, bueno, un paciente, ese es mi consejo, ¿no? Un paciente puede. Claro que puede, siempre y cuando... sin excederse. Exactamente. Tu cuerpo te lo va a ir diciendo, porque tampoco hay que excederse y no hacer caso a lo que digan los médicos, porque pueden haber tragedias. Sí, no, pero tampoco quedarse en la cama y esperando a ver en qué momento me llega, ¿no? Okay. Oscar, ¿qué dicen las redes? Pues hay muchos comentarios y preguntas. Nos dice, por ejemplo, Cris Artegam, mi niña es prematura de 34 semanas y pesó 2 kilos 200 gramos al nacer. Tiene 10 años, pero desde pequeña sus labios y su contorno, uñas, se le ponen morados. Le han hecho electrocardiogramas y aparentemente sale normal, solo con una insuficiencia pulmonar leve y ya no le dan seguimiento. Ella se fatiga fácilmente. ¿Me podrían decir si esto podría tener relación, podría tratarse entonces de esta enfermedad? Princess Rangel, mi nombre es Ana, mi bebé tuvo problemas de respiración al nacer y actualmente tiene 3 meses, pero me preocupa porque él tiene un gorgoreo en la garganta y cuando duerme ronca, además de tener hipo de forma continua. ¿Serán síntomas también esto de la hipertensión pulmonar? Alejandro Andalón, ¿por qué es tan difícil que nos atiendan en urgencias de nuestras clínicas en el IMSS? En ocasiones nos ven bien y no nos atienden, al menos en mi caso, y yo padezco hipertensión pulmonar severa. Y respecto a eso mismo, Norma Sandoval dice, por favor escuchen y difundan nuestras peticiones, porque necesitamos medicamentos, necesitamos atención digna, valoraciones oportunas, necesitamos una calidad de vida. Hay como en varios de los usuarios que hoy nos acompañan, esta queja de que el medicamento desaparece fácilmente,
los costos altos y la atención que pues no siempre es la deseada, es parte de lo que están demandando. Araceli nos dice, mi pequeña de 11 años tiene hipertensión arterial pulmonar desde los 3 años de edad. Está en tratamiento y quiero saber si es posible que ella pueda presentar este padecimiento a causa de apneas de sueño ubicadas en el centro de su cerebro. Por otro lado, Vanessa Pérez Virgen, a mi bebé lo operaron a los 8 días de nacidos de una coartación aórtica crítica, dice concia tipo OIPK, no sé si esté mal escrito, así dice, concia tipo OIPK. Tuvo muchos problemas. Él tiene riesgo de padecer esta hipertensión pulmonar, nos pregunta. Yulisa, tengo una bebé de 14 meses de edad. Cuando ella llora se pone morada de manos y pies. Además de que aún no camina y cuando ella da pasitos se agita mucho y tose. ¿Qué tendrá? ¿Podría tratarse de la hipertensión pulmonar? Y bueno, son parte de los comentarios y preguntas que hasta el momento nos han llegado hasta aquí. Recuerden que vamos a tratar de sacar todas sus preguntas, las tengo aquí anotadas para que en el bloque 6 les contesten los especialistas lo de la manera más fácil y sencilla. Ahora, doctores, ya tenemos el diagnóstico. Hemos visto que existen diferentes métodos diagnósticos y yo creo que llegamos al punto que es importante hablar de tratamiento. Y hemos hablado de que el diagnóstico, casi nunca nos metemos en este programa en clasificaciones, pero definitivamente el día de hoy es un diagnóstico pues, que es totalmente clave. Ya que tienen ustedes el diagnóstico, se clasifican a cada uno de los pacientes en las diferentes enfermedades y entonces se va a ver qué tratamiento se les va a dar. Sin que mencionemos exactamente nombres de medicamentos, nos gustaría saber cuáles son los medicamentos que mayormente se utilizan y por qué a unos sí les sirven y a algunos otros no. Denos nada más a alguien rápido un preludio porque tenemos que irnos a un corte. Básicamente, la hipertensión arterial pulmonar grupo 1, hay sustancias que abren las arterias y sustancias que cierran las arterias. Y este desequilibrio es lo que ha hecho que se hayan investigado medicamentos para el grupo 1. Y ahí es en donde vamos a intervenir. Entonces vamos a regresar después de este corte a hablar de sobre todo cómo se interviene en el grupo 1, porque ya vimos que el grupo 1, aunque tiene ramas de diferentes causas que nos llevan a este grupo 1, son varios pacientes que se pueden tratar. Y como dice el doctor, los medicamentos abren o cierran las arterias y lo que van a buscar aquí los médicos es un equilibrio. Pero vamos a un corte y regresamos porque ellos se lo van a explicar mucho mejor que yo. Ya venimos. Ahorita estamos con ustedes en Diálogos en Confianza. El ritmo de vida incide en nuestro bienestar. Could something that is so ingrained in our culture really be killing us? Or an artery-clogging, life-shortening food to avoid. Los lunes de salud, demos un respiro para cuidarnos y comenzar bien la semana. Every aspect of the lives of 2 allergic families have been put under the microscope. Sugar in particular being targeted as public enemy number 1. Lunes, 20 horas. Canal 11. Antes, las carreteras de Zacatecas y Lagos de Moreno, Guadalajara, estaban desconectadas y para viajar por ellas tenías que cruzar por la ciudad de San Luis Potosí. Hoy, con el libramiento poniente de San Luis Potosí, evitas el tránsito urbano, es más seguro y ahorras tiempo. Soy Luis González y estoy usando el libramiento poniente de San Luis Potosí. Es muy accesible y ahorramos mucho tiempo. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Consulta más información en www.gov.mx/SCT. SCT, Gobierno de la República. Bernardo Barranco es experto en religiones. El asesinato de Estado es una muerte violenta en torno a Jesús. En compañía de especialistas invitados, analiza temas de religión de México y el mundo. Creo que ahora estamos mucho más preparados para comprender los pensamientos de Teilhard. Sacro y Profano, nueva temporada. Lunes, 23 horas. Canal 11. El Auditorio Nacional y Grupo Radio Centro presentan Alegro Sinfónico para Niños, Pedro y el Lobo, con la proyección del cortometraje ganador del Oscar y la Orquesta Sinfónica de Minería. Narra Toño Esquinca, 18 de junio, 17 horas. Mayor información en www.auditorio.com.mx. En 11 Noticias sabemos que la información plural, imparcial y oportuna marca la diferencia y crea opinión. Contamos con un equipo profesional y conocedor de la realidad que nos rodea. Tenemos experiencia, compromiso y credibilidad. Somos Prestigio Informativo.
11 Noticias con Guadalupe Contreras. Lunes a viernes, 14 horas. Caminata de 6 minutos consiste en una prueba donde se colocan 2 conos a una distancia de 30 metros para medir la capacidad física o de ejercicio de los pacientes de manera inicial. Se da como un seguimiento a los pacientes con caminata cada 3 a 6 meses para ver si el tratamiento está haciendo alguna mejoría en los pacientes o presentan algún tipo de deterioro. Principalmente sirve para estratificar a los pacientes en la clase funcional. El procedimiento consiste en traer a los pacientes en silla de ruedas. Esto es muy importante porque necesitamos que los pacientes se encuentren en un estado basal, ya que se le tienen que tomar signos vitales basales, o sea, al principio de la caminata y a los 6 minutos, cuando realmente pues ya terminaron el procedimiento. Después de que se toman signos vitales, se le explica al paciente el procedimiento, ya que algunos no están familiarizados con el mismo. No es una prueba de esfuerzo. Tienen que caminar a su paso, como normalmente caminan en la calle, sin hablar y con las manos hacia los lados. Si demuestran un deterioro o una disminución en la distancia recorrida, estos son pequeñas claves que nos indican un deterioro en el paciente o en su clase funcional, lo que nos da pie a que nosotros iniciemos algún segundo tratamiento o un tercer tratamiento o hagamos ajuste de los medicamentos para que los pacientes no disminuyan en sus actividades físicas diarias. No es una prueba diagnóstica, realmente es nada más para ver en qué clase funcional están los pacientes cuando nosotros los conocemos por primera vez, y de ahí, como les llevamos el seguimiento cada 3 a 6 meses, vemos la evolución. Regresamos, estamos platicando o estábamos empezando a hablar sobre el tratamiento. Doctor, entonces, ¿el tratamiento en qué consiste? Bueno, en base a los descubrimientos que se han hecho en los últimos 20 años, sabemos que en el organismo hay sustancias que cierran las arterias y que abren las arterias, y normalmente, pulmonares estamos hablando, y normalmente estas sustancias tienen que estar en equilibrio. Por alguna razón, o parte de clasificar a la hipertensión pulmonar en 5 grupos, es porque todo el grupo 1 se comporta de la misma manera. ¿Qué es lo que pasa? Hay un aumento de las sustancias que cierran las arterias y un descenso de las sustancias que abren las arterias. Y hay 3 vías fisiopatológicas, digamos, 3 vías anormales. Y estas son la vía de la endotelina, óxido nítrico y la vía de las prostaciclinas. Óxido nítrico y prostaciclinas abren las arterias y la endotelina las cierra. Entonces, el tratamiento en general para grupo 1 se basa en, si tengo la endotelina aumentada, voy a bloquear con medicamentos específicos el efecto de la endotelina para tratar de abrir las arterias. Si tengo disminución de prostaciclina o de óxido nítrico, voy a dar medicamentos como prostanoides o inhibidores de fosfodiesterasa 5 para abrir las arterias. Y ese es así en general en lo que se basa el tratamiento, además a lo mejor de medidas generales como oxígeno, más o menos anticoagulación, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente les van a dar tratamiento a los pacientes, tratamiento que les abra o les cierre las arterias cuando estamos hablando del tipo 1. Esto es muy importante porque ¿qué hay de los demás subtipos? Acuérdense que ya hablamos que hay todo un abordaje diagnóstico para saber qué tipo hay, y aquí estamos en el tipo 1, entonces puede vivir bastante bien, y yo solo tengo una pregunta un poco capciosa. ¿Los medicamentos son específicos o afectan a todo el sistema arterial del organismo? Estrictamente hablando, se han diseñado medicamentos específicos para la circulación pulmonar. Obviamente, muchos de estos medicamentos se encontraron por error, estudiando a lo mejor enfermedades del lado izquierdo del corazón. Algo que nosotros como médicos decimos es lo que funciona del lado izquierdo no funciona del lado derecho, y así es como se ha también descubierto, ¿no? Okay. Entonces sí puede haber efectos sistémicos, pero son más específicos hacia la circulación pulmonar. Acuérdense de las 2 circulaciones que les platiqué a ustedes, allá todo el cuerpo, acá los pulmones. Doctor, ¿y en los niños también funcionan estos medicamentos? Sí funcionan. Nosotros en pediatría tenemos un problema muy importante porque los ensayos clínicos realmente no se hacen en niños. O sea, toda la investigación que viene atrás de un fármaco que se está dando para una enfermedad específica, difícilmente tiene soporte en investigación en niños. Entonces, ¿qué hacemos? Pues tenemos que llevar el reto de usar y observar lo que hacen los adultos para poder aplicarlos a niños en condiciones muy específicas. O sea, los fármacos que existen ahorita en México y en el mundo, solamente uno tiene estudios y evidencias en niños, que es el Bosentan. El sildenafil tiene muchas experiencias, se usa mucho en el mundo, sin embargo, también tiene su contrapeso. Entonces, es difícil que los niños tengan un tratamiento avalado.
Por eso tiene que darse en centros de alta especialidad, con gente preparada, con gente que conoce bien el tema y los riesgos de dar estos fármacos y la vigilancia que se tiene que dar. Es más complicado en niños tratarlos con fármacos específicos que en adultos porque ellos tienen el soporte y las evidencias científicas. Nosotros tenemos que tener el doble o el triple de cuidado, primero porque son niños, segundo porque lo que tengo hacia atrás es en adultos y tengo que saber a qué me debo de atener, ¿no? Es un poco más complicado. ¿Qué hay de los otros grupos, doctora? De los otros grupos. Hay tratamientos de soporte, hay padecimientos de hipertensión pulmonar que tienen terapia específica para ese grupo. Por ejemplo, en el grupo 3, todo lo que está relacionado a vasoconstricción por hipoxia, pues el tratamiento... Vasoconstricción que se cierra de las arterias. Vamos al cierre de las arterias. Por falta de oxigenación, el tratamiento es darle oxígeno y le estamos dando un tratamiento específico para ese tipo de hipertensión pulmonar. Si tenemos enfermedades del lado izquierdo del corazón y sabemos que el paciente, la causa fue un infarto, el tratamiento específico es darle tratamiento de sostén a las secuelas que dejó ese infarto y le estamos dando tratamiento específico. En el caso de la hipertensión tromboembólica crónica, ahí hay que caracterizar bien la enfermedad. Tenemos que definirla así como lo que es hipertensión arterial pulmonar, que no debemos de tener ninguna otra causal de enfermedad. En el caso de la enfermedad tromboembólica crónica, debemos de discriminarla de lo que es una tromboembolia aguda con una hipertensión transitoria. Déjame irles barajeando esto un poco a la gente que nos está viendo porque son muchas palabras. De por sí la palabra tromboembolia parece así como un poco de coágulos en el pulmón. Entonces, recuerden que una tromboembolia es cuando se forma un trombo en algún lado del organismo y sale por los vasos sanguíneos y va y tapa alguno de los vasos sanguíneos menores. Ok, cuando este coágulo es en agudo, puede tener una fase transitoria de hipertensión pulmonar. Y ahí el tratamiento específico es disolver el coágulo a través de anticoagulantes. Tenemos eventos crónicos sin hipertensión, donde el tratamiento específico sigue siendo la anticoagulación, y ya cuando tenemos hipertensión tromboembólica crónica demostrada, que deben de tener por lo menos 3 meses de tratamiento específico, donde ya se les hizo cateterismo, donde ya se demostró la oclusión, entonces sí podemos hacer uso de sustancias vasodilatadoras y sustancias específicas que pueden ser utilizadas, algunas en la forma de la hipertensión arterial pulmonar, pero que otras van a ser específicas para hipertensión tromboembólica crónica. Okay. Si puedo, perdón, nada más agregar que la tromboembolia pulmonar crónica o la hipertensión pulmonar por tromboembolia crónica, cuando los trombos son centrales, es la única forma curable, digamos, de hipertensión pulmonar a través de una cirugía compleja que hacen los cirujanos cardiovasculares, pero prácticamente es abrir la arteria pulmonar, el cirujano saca los trombos y el paciente se cura. Tenemos un testimonio de alguien que acaba de ser operado. Vamos a verlo y ahorita regresamos, doctores. Tengo 59 años, padezco hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Yo tuve los primeros síntomas en enero del 2014. Considero que fue súbita porque fue al despertar. Cuando me paré para hacer mis necesidades, sentí unas náuseas, un vómito, un mareo y un cansancio pues que no era normal. Después todavía estaba yo en mis actividades laborales de vacaciones, fui al baño, regresé y preferí seguir acostado. Todo ese día me la pasé acostado y dije, eso se me tiene que pasar. Acostumbrado uno a hacer ejercicio, dice, con el ejercicio se me va a quitar, me fui a hacer ejercicio, no aguanté ni 15 minutos y entonces sí fue cuando posteriormente fui con el médico general. El médico general me observó y me dijo que todo estaba bien, me tomó la presión arterial, los niveles de glucosa, o sea, todo estaba correcto, que no había ninguna falla, pero me mandó a hacer pruebas de laboratorio. Ya posteriormente regresé con él y cuando revisó el ecocardiograma, revisó que estaba con un infarto y me dice, se alarmó, me dice, ¿desde cuándo estás así? Le digo, pues tengo aproximadamente 8 o 10 días. Y dice, pues estás infartado. Dice, ¿tienes gastos médicos o servicio médico? Sí. Pues ve y que no dejes que te saquen para que te revisen bien porque estás grave. Ahí llegué al Seguro Social, a urgencias, ahí me estuvieron revisando y de ahí me diagnosticaron la hipertensión pulmonar. Me dieron de alta y me mandaron a mi hospital de zona, me empezó a tratar el neumólogo, me mandó oxígeno, no me había mandado medicamentos, solamente warfarina,
y digoxina para el corazón, pero específicamente para la hipertensión pulmonar, nada. De ahí pasó casi 8 meses, 9 meses, donde el doctor me dijo, mira, tu problema de hipertensión pulmonar puede ser curable a través de una cirugía. Nuevamente te voy a canalizar al siglo XXI, que te hagan los estudios correspondientes y si eres candidato, pues ellos ya tomarán la decisión para hacerte la cirugía correspondiente. Regresé al siglo XXI, me hicieron las pruebas correspondientes, me dijeron que si era candidato a la cirugía. El 6 de junio ya estoy en quirófano para que me hagan la operación. Se llama tromboendarterectomía, que consta de a corazón abierto, donde van a eliminar los trombos que están obstaculizando las arterias que van hacia el pulmón para que irrigue nuevamente la sangre bien, para que oxigene nuevamente bien el cuerpo. Me siento bien, con muchas ganas de enfrentarla, la cirugía. Sé que es una cirugía como cualquier otra de alto riesgo, pero también sé que vamos a salir adelante para seguir trabajando en beneficio de los pacientes con hipertensión pulmonar. Bueno, pues Leonel, muchísimas gracias. Les quiero platicar que Leonel está recién operado, está en terapia intensiva y aquí tenemos a muchos de sus compañeros. Si le quieren mandar un saludo, porque la cámara los está enfocando, que se mejore rápidamente. Fíjense que hubo un momento muy clave a la hora que él nos está explicando lo que pasó. Dijo, me valoraron para ver si soy candidato. ¿Qué quiere decir esto? Mira, si bien es cierto que la hipertensión tromboembólica crónica puede ser curada con cirugía, no todos los pacientes son candidatos a esto. Se debe de hacer ya un subanálisis de cuál es la cantidad de coágulos que están alojados y en dónde están alojados. Si el coágulo está central, técnicamente para el cirujano es posible abrir la arteria pulmonar y retirar el material, esos pacientes son los candidatos ideales para la cirugía. Pero en una enfermedad de este tipo, no todos los coágulos son centrales. A veces la enfermedad empieza de las partes distales y son los vasos muy pequeñitos donde el cirujano no va a poder llegar a extraerlos, donde existen algunas otras alternativas. Existe un punto intermedio en donde ya no alcanza el cirujano, pero no es tan distal, que se están desarrollando nuevas tecnologías para retirar estos coágulos. Y aquí consiste nuevamente en colocar selectivamente un catéter y hacer una dilatación. Esto se llama angioplastía con balón. Y los pacientes que tienen ocluida toda la parte distal, todos los vasos pequeñitos, a ellos es donde se tiene que evaluar el tratamiento farmacológico para mejorar su calidad de vida. Porque él habló de tratamiento, dice, no me dieron muchos medicamentos, pero le dieron digoxina, le dieron warfarina, está recibiendo algo que le fortalecía el corazón y algo que le adelgazaba la sangre. Así es. La anticoagulación en el caso de la enfermedad tromboembólica crónica sigue siendo el pilar muy importante para evitar recurrencias de trombos, para mantener abierta la circulación y sobre todo para tratar de disminuir la carga embólica, que nos dé tiempo a caracterizar la enfermedad y tomar la decisión de un tratamiento específico para cada caso de hipertensión tromboembólica crónica. Vamos a explicarles lo que la doctora nos ha dicho, que como si son candidatos o no. Imaginen un árbol que tiene un tronco grueso y luego se abren en ramas grandes y las ramas se van haciendo chiquitas hasta acabar en donde están las hojas, en ramititas chicas. Si el trombo se aloja en donde está el tronco gordo, grandote, pues es muy fácil para el cirujano abrir el tronco y sacar el trombo. Si el trombo está en las ramas grandes, todavía lo puede sacar, pero ¿qué pasó si ya fue a dar hasta allá, hasta las mini ramitas, las que rompemos con un dedo dentro de la circulación? Es muy difícil alcanzarlo. Entonces existen pacientes que son candidatos a tratamiento o no son candidatos, todo depende de la localización del trombo y esto va a depender evidentemente de estudios. Ahora, doctores, no hemos platicado nada. ¿Existen factores de riesgo para esta enfermedad? Factores de riesgo, hablando de grupo 1, existen algunos factores de riesgo. De hecho, una subclasificación de la hipertensión arterial pulmonar es la hereditaria, la hipertensión pulmonar hereditaria o familiar. Entonces, este sería un factor de riesgo. Al momento de tener un paciente en el que pensamos que tiene hipertensión pulmonar, lo que tenemos que hacer es preguntar, obviamente, antecedentes en la familia y si me dicen mi papá, mi mamá, algún familiar falleció por problemas del corazón,
eso nos debe de prender, de hacer que nuestro foco se prenda y nos diga, bueno, puede ser hipertensión pulmonar familiar. Ese sería uno de los factores de riesgo. Otro, aquellos pacientes, como dijo Humberto, que nacen con defectos, con cardiopatías congénitas, si no se diagnostican y se operan de forma temprana, pudieran llegar a desarrollar hipertensión pulmonar. Entonces, la idea es estarlos vigilando cada 3, cada 6 meses, a lo mejor con algún ecocardiograma o algún otro estudio. Y el otro grupo importante son aquellos pacientes que tienen enfermedades de la colágena o enfermedades reumatológicas, es decir, esclerodermia o esclerosis sistémica, el lupus y menos frecuente artritis reumatoide. Si tengo un paciente que ya tiene diagnóstico de esclerodermia, hay un tipo de esclerodermia que no da las manifestaciones sistémicas, sino que nada más afecta la circulación del pulmón o las arterias pulmonares. En ese grupo, que es donde sería el único grupo en donde podemos hacer digamos, prevención o diagnóstico temprano a través de un ecocardiograma cada año, y si de repente el paciente tiene síntomas o encuentro datos de hipertensión pulmonar, empezar a tratarlo. Porque aparte es importante señalar que de todo el grupo 1, los pacientes que tienen enfermedades de la colágena tienen un peor pronóstico si es que no se tratan a tiempo. Ya tuvimos aquí en Diálogos en Confianza un programa de esclerosis sistémica progresiva y les recomiendo que lo revisen porque también hablamos ese día que es una enfermedad poco frecuente, pero como siempre comentamos aquí, cuando tú eres el que tienes esa enfermedad en medicina, ¿qué importan todos los demás? Tú eres la estadística. Doctor, ¿en niños hay factores de riesgo, además de lo que ya nos explicó el doctor, de genética y cardiopatías congénitas? Pues básicamente son lo más común. Tromboembolia pulmonar, por ejemplo, no tenemos. Sin embargo, sí hay hablar de otras enfermedades que se asocian a hipertensión pulmonar, que el médico debe estar, no esperándola, pero sí estar consciente que se puede presentar en algún grupo pequeño. Por ejemplo, los portohepáticos, o sea, niños que tienen enfermedades hepáticas, hay anomalías del hígado, hay anomalías del desarrollo, niños que nacen con defectos, por ejemplo, lo que se llama atresia de vías biliares, donde las vías biliares no se formaron y toda la bilis se queda en el hígado, y eso genera una cirrosis y una hipertensión portal que puede tener repercusiones en el hígado. O algunos niños que sufrieron cateterismos por las venas y arterias umbilicales, esos generan una alteración en la porta y generan hipertensión porta, y también tienen el riesgo de tener hipertensión pulmonar. No estoy diciendo que son muchos, pero sí el médico que ve este grupo de enfermos, los gastroenterólogos pediatras, deben estar conscientes de esta enfermedad que se presenta en pocos casos, pero está ahí de riesgo. Y la otra son los enfermos con VIH. Hay niños enfermos con VIH, hay adultos, y tenemos que pensar en estos factores de riesgo. Vamos a tener que ir a un corte y hemos hablado mucho de cardiopatías congénitas. Vamos a tener un programa de cardiopatías congénitas de vuelta aquí en agosto, pero vamos a un corte y regresamos con ustedes a contestar todas sus dudas aquí en Diálogos en Confianza. Azalia Magdiel Alonso Reyes desapareció en el municipio de Apodaca, Nuevo León, el 15 de febrero de 2010. José Roberto Mendoza González desapareció en el municipio de Monterrey, Nuevo León, el 2 de abril de 2011. En nuestro país hay asombrosos paisajes. Es mucho más hermosa de lo que yo me esperaba. Magali Boacel será tu guía en este recorrido, en el que te compartirá consejos para capturar las mejores imágenes. Estoy utilizando un lente 50 que me permite tomar fotos muy cerquita. Detrás de un clic. México a través de la lente. Miércoles, 20:30 horas. Esta es la realidad. La gente está trabajando. Esta es una puerta de entrada y salida de gente de muchos lados. El nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México está en construcción. Yo espero algún día salir en un viaje con mi hijo, despegar de aquí y decir, yo ayudé a construir el aeropuerto y hoy estoy despegando de aquí. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Para criar una nueva generación hay distintas técnicas. Algunos padres optan por que el instinto los guíe. Y otros estarán al pendiente de cada paso que den. Asómbrate con las lecciones de vida de estos superpadres del reino animal. Jueves, 18 horas.
Los viernes por la noche en Canal 11 se escucha y se habla de música. Disfruta un programa de charlas, anécdotas y risas entre amigos. El Tímpano. Y déjate llevar por un recorrido nostálgico con las mejores voces de México en noche, boleros y son. Cada viernes una propuesta diferente. Viernes 22 horas. A mi corazón. Todos los lunes en Diálogos en Confianza los temas tienen que ver con la salud. Y el tema del próximo lunes será salud integral perinatal. Entendiendo desde luego que la salud perinatal pues es lo que rodea a la madre, al feto y o al recién nacido. Y esto ha cambiado con el paso del tiempo. Evidentemente creo que hay muchas mejoras y de eso en parte vamos a hablar la próxima semana. Pero ¿qué es lo que se debe hacer? Porque cada vez se descubren mayores beneficios precisamente para la atención tanto de la madre como la del bebé. Y esto puede darle desde luego a ambos una mejor calidad de vida y sobre todo una atención y conocimiento de su propia salud en los primeros años de vida de esta nueva persona, de este bebé y desde luego de la mamá. Así que la próxima semana ese será nuestro tema y la invitación es para que nos acompañen aquí en el estudio de Diálogos en Confianza. Para ello pueden marcar entonces al 53 41 44 35 y con mucho gusto les apartamos un lugar. Este es el resumen de la segunda parte. El primer síntoma es la falta de aire. Los pacientes empiezan a tener falta de aire y empiezan a tener un cansancio. El siguiente síntoma es de que se empiezan a retener líquidos por esta oclusión y se empiezan a hinchar de los tobillos, empiezan a hinchar en el abdomen y finalmente los pacientes pueden presentar desmayos y el desmayo puede ser el primer síntoma de alarma de los pacientes. Cuando presentamos un desmayo, estamos en la antesala de presentar algo que se llama falla cardíaca derecha, que es la suma de todos los síntomas. En el ecocardiograma nosotros podemos identificar, decir, ok, mi ventrículo derecho está muy dilatado, está engrosado, voy a ver qué es lo que está ocurriendo hacia lo que es la circulación pulmonar y es cuando empezamos a hacer otros métodos diagnósticos. Cuando se presentan los desmayos es porque el ventrículo derecho del corazón ya está sufriendo la repercusión de toda la oclusión en los vasos y las arterias pulmonares. También es una enfermedad que lo hemos platicado seria y grave que tenemos que atender con prioridad. ¿Qué médicos hacen cateterismo? Neumólogos y cardiólogos. Básicamente neumólogos si es puro derecho, cardiólogos si es un poco más complicado. En el ecocardiograma nosotros podemos identificar, decir, ok, mi ventrículo derecho está muy dilatado, está engrosado, voy a ver qué es lo que está ocurriendo hacia lo que es la circulación pulmonar. El cateterismo es el único medio para poder medir exactamente el nivel de presión y además evaluar la función del corazón. El ecocardiograma, si bien es importante para sospechar la enfermedad como escrutinio, me estima la presión, no me la mide exactamente. El cateterismo cardíaco derecho es prácticamente el estudio que todo paciente con hipertensión pulmonar debe de tener. Estamos con Edgar, que nos quiere platicar su experiencia. ¿Cómo estás, Edgar? Hola, buenos días, muy bien. Mire, mi experiencia es corta. Yo desde niño padecí una escoliosis. A mis 19 años me dieron de alta de mi escoliosis, gracias a Dios, pero a los 21 años se me desarrolló lo que es la hipertensión arterial pulmonar. Estuve mal diagnosticado al principio porque decían que era una infección. Tiempo después fui a cardiología y me diagnosticaron lo que era ya la hipertensión gracias al cardiólogo, al neumólogo. Hoy en día tengo un medicamento específico. Por ejemplo, mi medicamento específico es el oxígeno. Para mi tipo de HP que yo tengo no hay un medicamento específico ahorita muy bien, más que puro oxígeno. Y pues yo creo que gracias a Dios le sigo echándole ganas. Si el día de mañana hay una esperanza de vida, que me digan que hay una operación para mí y que pueda haber una cura, pues yo la aprovecharía. Claro. ¿Qué le quieres decir a la gente que vive con este padecimiento? Pues que le echen ganas, que con toda la actitud del mundo, hay días buenos, hay días malos, pero siempre pensar positivamente para que esto no se nos haga muy pesado al vivir la vida con HP. Muchísimas gracias por tu comentario, Edgar. Doctores, ¿escoliosis tiene que ver directamente con el padecimiento?
o es un hallazgo en el cuerpo? La escoliosis lo que causa es una hipoxia crónica, causa una limitación en la expansión del pulmón, lo que se traduce en una disminución en la captación de oxígeno de manera crónica. Y este es del grupo 3, donde básicamente se produce un cierre de las arterias que técnicamente se llama vasoconstricción hipóxica, y es por eso que responde al tratamiento con oxígeno. Perfecto. Ahora Gilberto nos quiere comentar algo también. Hola, buenos días. Tengo 17 años padeciendo hipertensión pulmonar. De hecho, aquí traigo los estudios que muestran que ya tengo 17 años. Y durante 12 años no me dieron un tratamiento específico porque no sabían, a pesar de tener los estudios, qué hacer. En el Seguro Social tampoco me quisieron hacer, porque padezco tromboembolismo pulmonar crónico, ocupando el 60% de la arteria pulmonar, y no se ha atrevido ningún médico del Seguro Social ni de ningún lado a hacer la operación. ¿Ya le dijeron si usted es candidato a la operación o no es candidato? No me han dicho si es candidato, simplemente me dicen es tan difícil y arriesgado que mejor siga con algún tratamiento. Lo que quiere decir que a lo mejor no es candidato, a lo mejor están muy lejos sus trombos, como lo que acabamos de explicar. Eso sería bueno que se los pregunte a sus médicos dónde están los trombos, porque como le expliqué con ese árbol, si están muy en las ramitas chiquitas, no pueden ir por ellos. Entonces, a partir de ese 5 años, estoy tomando medicamentos de una familia que no es precisamente el Bosentan que ustedes han mencionado, sino otra familia de medicamentos que más o menos han estado funcionando, pero actualmente tengo arritmia cardíaca, flúter auricular, y me están sugiriendo que me hagan una intervención en donde, por medio de una ablación cardíaca y una perforación septal, pudiera tener en parte solución al problema de la hipertensión pulmonar. También quiero decirles a ustedes que si tengo 17 años aguantando esto, es porque he hecho durante este tiempo ejercicio sostenido, mucho ejercicio, y con eso, estando delgado y sin fumar, porque esto lo adquirí por estar en una cámara de gas, en donde era mi oficina, y durante 30 años respirando el humo del tabaco, que es lo peor que puede haber, pues fue que la adquirí. Entonces, pues la recomendación para todo el mundo es, aún con tanque de oxígeno, hagan ejercicio. Si se los permiten los médicos, porque hay muchos de los casos que no pueden hacer ejercicio. Si nos quieren hacer algún comentario, doctor. Y Oscar, ¿qué más tenemos? Sí, pues realmente lo único que sugeriría es hablar con los médicos. Yo creo que aquí lo importante es definir si los trombos están accesibles o no. Y hablando un poquito de lo de las arritmias son algo frecuentemente, que vemos frecuentemente en pacientes con hipertensión pulmonar al momento de que se dilata o crece el corazón. Entonces, pudiera estar indicada la ablación, habría que verlo con los médicos también, tendría que preguntarlo con sus médicos, y como tú mencionas, como el doctor Bandera menciona, lo importante es, a lo mejor, cuidado con el ejercicio. Si bien sabemos que el ejercicio mejora la calidad de vida de muchas personas, en este caso no es tan fácil y siempre tiene que ser bajo supervisión médica. Ok, Oscar. Varios comentarios y preguntas. Ricardo Santander nos dice, es importante recalcar que hace falta mucho apoyo por parte del gobierno. Recalquen que no hay medicamento. Esta enfermedad, aparte de ser rara, es muy costosa y ni el IMSS, ni el ISSSTE, ni el Seguro Popular cuentan con el medicamento. Y hay muchos pacientes, niños, jóvenes, adultos mayores, que mueren precisamente por la falta del medicamento. Entonces, recalquen que se necesita apoyo urgente, por favor. Iber nos dice, mi bebé nació con hipertensión pulmonar, pero al ser diagnosticada, al instante le dieron la atención adecuada. ¿Puede volver a surgir nuevamente? Por otro lado, nos dice también Elizabeth Trejo Acevedo, ¿qué hacer para prevenir esta enfermedad? Por ejemplo, yo hago ejercicio 3 veces por semana y me he sentido muy bien, con tremenda energía, y he bajado de peso y me alimento de manera sana. Obviamente, tomo 2 litros de agua durante este ejercicio. ¿Eso será suficiente para evitar la enfermedad o de qué otra forma se puede prevenir? Laura Arce, ¿el incremento de plaquetas puede ser un factor de riesgo para sufrir esta enfermedad? Carmen Hernández, ¿las hemorragias de sangre por la nariz podrían ser también síntoma para prevenir la enfermedad?
Coletita Ávila, ojalá puedan sacarme de esta duda. Hace años padecí de asma. Hoy en día no puedo respirar bien para llenar todos los pulmones, como que me quedo en una tercera parte. Y eso no me ayuda a poder aprender a nadar, y ya que no aguanto la respiración y me viene una tos enseguida y en ocasiones me mareo. ¿Sería que esto podría ser una señal con un problema del pulmón o de asma? ¿O el asma pudo haberme dejado esta secuela? Es mi pregunta. No me sofoco al subir las escaleras, agrega. Por otro lado, Adriana Licona, mi niño fue prematuro de 29 semanas, supongo, y pesó 540 gramos al nacer. Tiene un cierre del conducto arterioso, pero ya al día de hoy cuenta con 5 años y aún tiene hipertensión pulmonar. El caso es que el neumólogo siempre dice que llama la atención que si el corazón está muy crecido hasta el pechito, se ve abombado y lo mandaron a hemodinamia. Y allí me dijeron que no era problema, el problema es, a eso es normal, que solo había que vigilar la presión pulmonar que no subiera. En cardiología lo dieron de alta, ya no utiliza oxígeno, solo toma sildenafil y su peso y su talla es baja. A él lo ven en el Hospital de la Raza. Marisela nos dice que gracias al canal por haber presentado, por presentar este programa, esta enfermedad que poco es conocida y desde luego mucha gente muere a causa de ello, así que es importante que lo sepamos. Y nos dice Sofía Areva, lo importante es que sí existen grupos de apoyo para pacientes con hipertensión pulmonar en ciudades de la Ciudad de México, el Estado de México, Querétaro, Mazatlán, Monterrey, Reynosa, Ciudad Juárez, Tabasco, Tampico, Mérida, en fin. María Estela Montoya dice, tengo un bebé de 15 días, prematuro de 36 semanas y tiene hipertensión pulmonar. Los médicos dicen que es transitoria. ¿Qué opinan entonces los médicos allá en el programa? Rocío Cruz Robleda, soy paciente con hipertensión pulmonar y solamente quiero felicitarlos por haber tratado el tema. Gracias a ti, Rocío. Y esta última pregunta o este último comentario de todas las ciudades o estados de la República donde puedan encontrar atención. ¿Cuántos especialistas existen para poder tratar la hipertensión pulmonar? Doctores. Pues yo creo que se pueden contar con los dedos de las manos. Es muy poco. Es muy poco. Realmente centros bien desarrollados para ese tipo de enfermos, yo creo que existirán 4 o 5 en México. Por eso, y como es una enfermedad rara, lo ideal es que vayan referidos a estos centros y se manejen de manera adecuada. Voy a tratar de dar lectura, se nos está acabando el programa, doctores, básicamente sí y no a las respuestas para indicarle a la gente qué es lo que le conviene. ¿Dura toda la vida? Sí. ¿Existen métodos de prevención? En algunos casos. En algunos casos, y es sobre todo hacer ejercicios, llevar una vida saludable, básicamente. Y sobre todo, ante cualquier síntoma, que los chequen, porque ya nos lo ha dicho el público, mientras más temprano te diagnostiquen, mejor te va a ir. Tengo gripa y tos con flema crónica. ¿Puede ser esto hipertensión pulmonar? No. Ok. Las dudas sobre el tratamiento, es muy costoso el tratamiento. ¿Lo cubre el Seguro Social y el Seguro Popular? Parcialmente. Parcialmente, y aquí hay que hacer un hincapié. Se hacen gestiones particulares de los casos y el grupo de médicos hemos estado trabajando desde hace un par de años para hacer que esta enfermedad entre a los programas de seguro en los diferentes subsistemas de salud en México y seguimos insistiendo en que debe de ser tomado en consideración. Estas son cuestiones de gestión que se hacen de manera interna y es muy importante el identificar los casos específicos de hipertensión arterial pulmonar y de hipertensión tromboembólica crónica, que son los que tienen un tratamiento con un coste específico. Las demás alternativas están cubiertas por casi todos los sistemas de salud en México. Mi tío lleva 2 tromboembolias pulmonares. ¿Amerita cateterismo? Si tiene síntomas de hipertensión pulmonar, falta de aire, edema o hinchazón, un ecocardiograma sería lo primero y luego definir. ¿Cuál es la diferencia entre EPOC y hipertensión pulmonar? EPOC ya hablamos que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y es desde los vasos sanguíneos de los pulmones. Conviene que revisen los 2 programas. ¿El tipo de sangre influye en que te dé o no? No. ¿Existe alguna relación con tromboembolia crónica, sobre todo con grupos de sangre no O, o sea A, B, AB, pero no está muy especificado? En grupo 1 no. Un niño de 10 años que está cianótico, es decir, se pone morado, ¿no le han dado mayor seguimiento? ¿Lo debería llevar con alguien más? Claro. Definitivamente. ¿Cuántos especialistas ya contestaste, Oscar? Mi bebé gorgorea, tiene mucho hipo y ronca. ¿Esto puede ser hipertensión pulmonar? No, obviamente.
Ok, nos piden que difundamos el programa porque para la calidad de vida les pedimos que lo repitan en sus redes sociales. Va a aparecer hoy mismo o a más tardar mañana más tarde. Lo vamos a repetir el programa en nuestras redes sociales. ¿Tiene que ver con las apneas del sueño? El apnea del sueño puede dar un tipo de hipertensión pulmonar, en este caso sería tipo 3, que se tratando la apnea del sueño. Perfecto. ¿Mi bebé con coartación de aorta puede desarrollar hipertensión pulmonar? No, porque es un problema del lado izquierdo. Sin embargo, la confusión que había una comunicación interauricular, que se comentó como CIA, esta sí puede tener hipertensión pulmonar, dependiendo del tamaño. Si es chiquita, seguramente no va a tener mayor repercusión y tendrá que mantener su seguimiento. Pero si es de moderado tamaño, seguramente va a requerir un tratamiento, posiblemente quirúrgico o intervencionista. Mi bebé al llorar se agita y se pone morado, ¿es normal? Puede ser normal, claro. Ok. A mi bebé se le quitó la hipertensión pulmonar, ¿pero le puede regresar? Hay algo que se llama hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, que es una condición de adaptación, que realmente hay un espectro muy pequeño de enfermos que sí se ponen muy mal y que requieren tratamientos muy complejos, pero la mayoría no. La mayoría pasa este periodo de adaptación, mejoran y ya no vuelve a aparecer la hipertensión pulmonar. ¿Es un factor de riesgo tener las plaquetas elevadas? No. Más que para producir trombos, que entonces podría ser por otro rollo, totalmente nada que ver. Los sangrados de la nariz se han mencionado varias veces. ¿Es un síntoma de hipertensión pulmonar? No. A menos, hay otra enfermedad que es síndrome de hemorragia y telangiectasia hereditaria o síndrome de Osler-Weber-Rendu, que puede también producir hipertensión pulmonar, pero es muy complicado. Tuve asma, pero aún tengo problemas respiratorios porque no lleno de aire los pulmones y tengo tos. ¿Esto puede ser secuela del asma o tengo hipertensión pulmonar? Seguramente es secuela del asma y tiene que tener una clasificación, una estadificación, porque la enfermedad tiene etapas y seguramente está en una fase de obstrucción fija. Está haciendo transición hacia otro tipo de enfermedades. Mi niño de 5 años tuvo hipertensión pulmonar y el corazón crecido. ¿Esto va a quedar bien? Sí, es el comentario del paciente que tuvo prematurez. Sí, el recién nacido prematuro que tiene broncodisplasia pulmonar tiene afección tanto de la vía aérea como de la vía circulatoria. Entonces son pacientes que tienen que estudiar y seguir tanto por el neumólogo como por el cardiólogo o pediatra. Perfecto, doctores, muchísimas gracias. Recuerden, si tienen duda, llévenlo con el neumólogo o el cardiólogo pediatra a su hijo para que vean qué es lo que está sucediendo y se trate, si es necesario, manejarlo. Les queremos agradecer a todo el público, a todos los pacientes que nos han acompañado el día de hoy aquí. Muchas gracias por sus testimonios, son súper valiosos para nosotros. Gracias por su valentía y ayudar a toda la gente que nos está viendo. Oscar, mil gracias como todos los lunes. Sí, por supuesto, mil gracias a todas las personas que se comunicaron, nos compartieron su testimonio y desde luego, pues como tú bien decías, el programa en el Facebook Live lo pueden ver también, pero se va a presentar también en YouTube. Ok, y especialistas, mil gracias por acompañarnos, ha sido un gustazo y nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Hasta la próxima. Canal 11, orgullosamente politécnico. Esta es la realidad, la gente está trabajando. Esta es una puerta de entrada y salida de gente de muchos lados. El nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México está en construcción. Yo espero algún día salir en un viaje con mi hijo, despegar de aquí y decir, yo ayudé a construir el aeropuerto y hoy estoy despegando de aquí. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Un espacio donde las ideas se discuten. La gente no se siente representada por sus diputados. Se respetan y enriquecen. Es falta de oportunidades, exceso de oportunidades o que no las entendemos. Un espacio que construyes con tu opinión. Debate 3.0 con Irma Pérez Lince. Jueves 20:30 horas. ¿Qué volé, mi Pedro? ¿Estrenando casa? ¿No te habían tirado la barda? Así es, pero gracias a los mecanismos alternos de solución de controversias, llegué a un acuerdo con la persona que la tiró por accidente y me la reparó. Por eso se ve nuevecita. Un acuerdo reparatorio es una solución alterna dentro del proceso penal, que procede en delitos que se persiguen por querella, delitos que se realicen culposamente y delitos sobre el patrimonio, pero que sean cometidos sin violencia. A través de facilitadores profesionales o una simple